¿Qué tal? Vamos a esperar que Oscar se conecte para el live que había estado preparado para el día de hoy. ¿Sí? A ver. Si no, ya saben. Ya. A ver, estoy esperando acá que Oscar aparezca. A ver. Ya. A ver. Este es en vivo. Aquí está. Ya. A ver. ¿Qué tal, Gonzalo? Ya Buenas estamos, tardes. estamos. Ya estamos, hermano. ¿Me escuchas? ¿Me copias? ¿Todo bien? Correcto, fuerte y claro, hermano, fuerte y claro. Voy a Ah, compartirlo bacán. ahorita en las redes, en la página, ¿ya? Ya, Vamos a ya. hacer el Ahorita lo compartir compartimos. para que los amigos se conecten. Ahí está. A ver. eh, ¿Qué tal? Fuerte y claro. Voy a compartirlo ahorita en las redes, en la página, ¿ya? Ya está. A ver. eh, ah, bueno, íbamos a tener un live con ediciones Sorim. Vemos que la gente se va conectando. Pero ya por esos azares y motivos de fuerza mayor tenemos que hacerlo desde acá. Entonces, Oscar me va a hacer algunas preguntas y vamos a hablar un poco de lo que es el plan lector en la región, ¿no? Recomendando algunos libros y comentando también algunas de las obras que creo que van a servir para muchos de nuestros colegas, amigos que son docentes de literatura. Y ahora con este tema de los lives, no sé qué tan, un poco para adelantar lo que vamos a hablar, algunas propuestas, ¿no? Didácticas para sus clases también. No sé qué tan factible puede ser que se haga pues una conversación por Zoom con diferentes autores, no sé, pero de esas cositas vamos a hablar más adelante. No sé, ahora sí le doy pase a Oscar, que ya está Oscar. Ya estamos, Gonzalo. Más bien, gracias por la oportunidad, Gonzalo, de que me entrevistes. Iba a No, ser desde el aire de la editorial más o que del entrevista, envío. va a ser una conversa, Una ¿no? conversa. Esa era Claro, la dinámica. claro. En esta oportunidad vamos a hacer un jueves de En la Libertad desde la página de nuestro amigo Gonzalo del Rosario, el invitado de hoy, que por motivos X en mi celular hemos tenido un pequeño inconveniente, pero la tecnología nos apoya en esta oportunidad para poder solucionar este detalle. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, la gente se va conectando acá a esta nueva edición de Un Jueves en la Libertad. En esta oportunidad contamos con la presencia del buen amigo Gonzalo del Rosario. Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal? Acá, bacán, bacán, esperando aquí hace tiempo, ¿no? Porque estaba siguiendo el programa así, todo el mes ya, ¿no? Ya todo mayo fue casi, ¿no? Claro, es el Y número 6. claro, estaba desde el primero, desde que salió el Número pata de 4. ahí, David Navarrete, ¿no? El gran catedrático David Claro, Navarrete, ¿no? Ilustrísimo, excelentísimo, que ya nos está viendo. siempre, ¿Eh? que nos está viendo ahí. Este, ya, entonces, Claro, me esta idea, parece, dale, dale. no, esta idea surgió pues con el interés que siempre hemos tenido, Gonzalo, también con Ricardo, también con David, de poder mostrar un poco más el trabajo que se viene haciendo acá en la región de La Libertad, ¿no? Con los autores tanto en poesía y narrativa, porque hay una chamba bien interesante de los escritores, las nuevas voces, por así decir, pero de que muchas veces no hay un espacio en el cual se difundan, se muestren, y eso lo venimos viendo desde que comenzamos hace poco más de 10 años, ¿sí o no, Gonzalo? Sí, estamos ahí seguimos, ¿no? De manera indie siempre, ¿no? De últimas veces nos hemos encontrado en puras ferias, más bien, ¿no? Sí.
Las últimas veces eran ferias, ¿no? Te viene Independiente, ¿no? En Antifil, ¿no? También. Ya solo nos veíamos por esos lares después, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues Eso hay ha que sido comenzar antes que interesante. se vaya la gente con el bombardeo. Bien, Gonzalo. Ya, bacán. Entonces vamos a dar inicio a nuestra conversa de esta oportunidad, esta cuarta fecha de un jueves en la libertad. Y vamos a comenzar a hablar un poco de tu trabajo como escritor, Gonzalo, y luego del trabajo que has venido haciendo con las charlas sobre plan lector en la ciudad de Trujillo. A nivel nacional también has estado haciendo una chamba bien interesante. Pero vamos desde el principio, desde las épocas universitarias, allá por el año 2008, Gonzalo. Nosotros sacamos en ese tiempo una editorial alternativa Orem, y el segundo título de esa editorial fue el emblemático Cuentos Pa' Quemarse, Acá, ¿lo que tienes ahí, esa acá, versión? no me hagas, me emociona, hermano, me emociona, me emociona. Yo Con tengo el acá símbolo antiguo. yo tengo acá en mi biblioteca de regionales, acá tengo la última edición de Cuentos Pa' Quemarse también. Pero mira, vos, han pasado más de 10 años. ¿Tú esperabas que tenga esa repercusión este libro? ¿Te esperabas ello? Eh, no, bueno, es curioso porque recién después de 10 años, creo que salió la primera reseña en un diario, ¿no? Imagínate, 10 En el años. peruano, ¿no? Suele pasar eso, ¿no? Me parece que ha tenido buena recepción, pero en colegios, ¿no? En plan Ujú. lector, ¿no? Hay profesores chéveres que han puesto el libro y que me invitan a dar algunos talleres, ¿no? Eh, entonces, por ese lado, tanto en docentes como en estudiantes, creo que ha tenido mucha pegada, ¿no? Es ágil, es un humor negro, fantástico, terror, entonces tiene un combo ahí bien gracioso que si bien cuando salió la edición de Oren, la edición primigenia, la edición romántica, pues, ¿no? Así de artesanal de hace como 12 años, eh, fue una pegada mucho más, digamos, underground, subte, ¿no? Digamos, en unos, estaban como que en el Chasca, ¿no? La gente de los Perú Salvajes, los Escape, ¿no? O sea, un poco el público era por ahí ese, ¿no? Un poco subte, underground, ¿no? Eh, y luego traspasó y se volvió, pues ya el mainstream lo comió, pues, ¿no? Entonces, obviamente, obviamente terminó en colegios, ¿no? Un libro como Punk, así, terminó siendo pues una lectura de lectores, es algo muy gracioso, ¿no? Que suele Regional, pasar. plan de lector regional. Sí, un plan lector regional que es bueno o sea, son un montón de autores que estamos acá hace como 10 años o en las últimas épocas que están publicando, ¿no? Entonces, qué chévere que haya desde la misma oficialidad, entre comillas, se pueda mostrar a diferentes autores, o sea, pensar que no solo César Vallejo o Ciro Alegría son los únicos liberteños que existen, ¿no? Que son Claro, extraordinarios, pero que también hay una tradición que sigue y que continúa, ¿no? A lo largo del siglo, y que ahora en el siglo XXI, pues, gracias a editoriales independientes, a todos estos movimientos y a diferentes ferias, se ha podido compartir, ¿no? Y si es que desde las escuelas hay esa también, ¿no? Ese repunte, ¿no? O esa forma de difusión con los autores, entonces creo que se va a formar una buena comunidad, ¿no? O sea, mucha gente se pregunta por qué los adolescentes no leen o no. Es que quizás no lo hacen ver bacán en la literatura, pues. O sea, no te claro. vas a meter Buen en punto. algo que realmente no sea, ¿no? Eh, creo que llevar a los autores es algo muy positivo, o sea, que puedan conocernos, que podamos hablar con ellos, que podamos dar algunos talleres, algunas charlas, entonces Ujú. eso crea una cercanía, una empatía, ¿no? Y crea también un público lector, ¿no? Que mañana más tarde puede comenzar leyendo a Ójar o leyendo a Gonzalo o leyendo a Juan Carlos, etcétera, pero después terminan leyendo ya otros autores, digamos, internacionales, premiados, históricos, etcétera, ¿no? La idea es motivarlos principalmente, ¿no? Y si se comienza por casa, es lo más bacán, ¿no? Pienso, digo, ¿no? Claro. Todo por No, ahí. pero está bien. Mira, hay un detalle interesante. Tú dices comenzar con los autores y uno siempre va a recordar las primeras lecturas.
Y eso inconscientemente va a crear no lectores, sino hinchas también de tu trabajo y que constantemente van a ir siguiéndolo. Gonzalo, vamos a hacer ya que mencionabas esto, y esto no suena a un autobombo para nada, tú luego has publicado más libros, pero Cuentos para quemarse fue como una suerte de ruptura en la temática que se estaba haciendo en ese tiempo, porque ya luego muchos autores jóvenes empiezan, oye, mira, se puede también hablar de esto, y aparecen jóvenes autores que en su narrativa, en su poesía, ya empiezan a romper esos moldes que teníamos anteriormente. Yo lo veo de esa manera, no sé qué, a partir de tu publicación, había un cambio en la literatura liberteña, no sé, ¿qué No, opinas tú de ello? no, es eso es muy exagerado, no, no lo creo. Creo que no, ni cagando. Creo que el cambio viene desde mucho atrás, ¿no? Creo que Claro, para mí la ruptura, o una de las rupturas creo que importantes es Watanabe, ¿no? Creo que Pepe ya, Watanabe, como que después de Vallejo de haber sido pues, un poeta, claro, ahí está, un el poeta, uff, papi. esa historia de cómo conseguiste ese libro, es está Vamos a contar prohibida, después, vamos a contar después. está vetada, está vetada. Luego, o sea, y después, un autor de la libertad que a mí me interesa mucho es este de acá, se llama Lizardo Cruzado, ¿no? Ya, este es mi Creo que cuerpo. con Lizardo comienza ya otro tipo de literatura que creo que tenía mucha más influencia y mucha influencia en libros, en autores, en la chivolada esta que hay ahorita en Lima, en Católica, en San Marcos, ¿no? Todos los sentimentalitos, los U25, los mutantes, creo que en esa conchudez para escribir, no solo es pues, de Tao Lin y estos autores norteamericanos, sino Claro, cosa curiosa, en Trujillo había un loco de Lizardo Cruzado de 16, 17 años que escribía Pastrulada y Media, y que tenía, y que de ahí en adelante ya creo que ha surgido ya pues, Woody, ¿no? Con el óxido, y de ahí ya creo que después de un poco de haber cimentado este tipo de contracultura, o eso que deben haber muchos más, ¿ah? Ahorita se me están yendo muchos nombres, pero de ahí ya vendría la labor de las editoriales independientes, ¿no? Que ujú, ahí entra pues obviamente Oren, entrarían y después entrarían pues los diferentes grupos. Me acuerdo que lo que hacía Rey Paz en La Mosca Muerta, creo que estaba en la UNT, claro, que claro, reunía mucho a esa generación bien bacán que surgió. Eh, luego de eso está también, me acuerdo que Incertidumbre Editores, ¿no? Con Patricio. Él también con Patricio. sacó su poemario y creo que también publicó a Victoria Larco, ¿no? Una plaqueta que tenía, lo publicó también Hay algunos Adelita autores, claro. Chávez, ¿no? También, siempre de manera pues, totalmente independiente, underground, ¿no? Cayetaza, ¿no? Esos libritos y después hechos así en una fotocopiadora, una cosa así. Después de eso está la labor también de lo que hace Cíficus, pues, ¿no? Tu discípulo, nuestro discípulo, el buen Claro, Giancarlo, ¿no? Eh, claro, que está un saludo para Carlos. ¿cómo se llama? Urpi, ¿no? ¿Cómo se llama? Quilla Urpi, Claro. ¿no? Y después sacó Hilas Cartonera. Hillas Cartonera. Y la Claro. cartonera, me estoy confundiendo ahorita, estoy dando huevadas. Luego de eso, me parece que la mayoría, de ahí aparecen ya la gente, pues, la generación ahorita de Eduardo, ¿no? De Eduardo Saldaña y todo esto. Eh, Siempre han habido muchas editoriales que han aparecido, ¿no? Eh, Algunas cartoneras, algunos de estos temas también artesanales, ¿no? Eh, Creo que por ahí está un poco lo que se está haciendo ahora. Eh, y creo que la pregunta de lo que me decías al respecto de esos caminos que están tomando y eso, creo que tiene mucho que ver con el tema de que a mí siempre me interesó el erotismo, ¿no? O sea, Claro. y el humor negro, ¿no? Y ahorita está en una sociedad que mucho, gracias al Internet, tiene mucho de eso, ¿no? O sea, el erotismo o el porno que abunda en el Internet y el humor negro que está representado pues en los memes, en los videos virales que hay, ¿no? Entonces, es como que una sociedad que está un poco mucho más abierta a esos cambios y es ya como un sentimiento de época, ¿no? O sea, ya no ser tan trágicos ni eso.
¿no? Sino que ya hay toda una Claro, claro. ciudad que está viviendo en este humor negro constante, que es la misma realidad, porque de otra forma no se podría afrontar a esta realidad tan jodida que está teniendo. O sea, pasa alguna noticia y ya están haciendo los memes, ¿no? Ya se están cagando de risa todos, o sea, un poco para bajar de la Eso densidad, salva, ¿no? salva a muchas personas, ¿no? ¿No? Y Termina es salvando. curioso porque los memes me hacen recordar mucho el tema del bufón en la Edad Media, ¿te acuerdas? Claro, Eh, podía decir todo Eso y de no que pasaba nada. claro, porque él, como era el gracioso, le podía decir un montón de guadas, se pone a rey, o es, por lo menos es el mito que hay, ¿no? Alrededor de este Joker. Creo que los memes van por ese lado también, ¿no? O sea, muchas cosas hardcore y fuertes las terminan convirtiendo en esta especie de dadaísmo moderno de Internet y aparece, pues, Dadaísmo y moderno. aparece ¿no? O sea, el hecho de que claro, porque es humor negro esto al final. El dadaísmo siempre fue humor negro, fue cagarse en todo. El Sí, urinal sí, de sí. Duchamp y estas cosas, ¿no? Entonces, creo que va por ahí un poco. Creo que por eso ha tenido esa pegada, ¿no? Y de ahí en adelante ha habido otra gente que me parece chévere que está haciendo estas cosas, ¿no? Claro, Sí. pero ha venido a formarse. Gonzalo, nos piden que levantes un poquito más la cámara porque no se ve tu rostro. Ahí está, A ver, un poquito más, levántala, de tu mentón y sepáralo un ahí, poco. ahí, A ver, vamos a ahí ver, está. porque acá estoy que veo y está que se ve tus ojos a partir de acá para abajo nada más. O sea, tipo anónimo está que se ve. Ya, bueno. No, bueno, ya está. ¿Y qué? Pero mira, Otra, eso es lo que mencionas. seguimos, seguimos. Claro, claro, mencionas toda esta, la secuencia, lo que hemos estado viviendo, cómo la sociedad, la tecnología ha aportado a todo esto, pero hay una cosa que tú siempre has hecho a lo largo de todos estos años, aparte de publicar, ha sido que eres un escritor viajero, ¿no? Tú has ido a diversos lugares, has vivido varias cosas, eso ha aportado de una u otra manera a tu literatura. Y más o menos háblanos un poquito de ello, cómo reconocer otras realidades, porque eso es lo que haces cuando viajas, conocer otras realidades, aporta de una u otra manera a tu literatura. ¿Cómo te ha aportado en la creación, en la fabricación de algunos textos, en el imaginario que has tenido y que tienes? Siempre nos hablabas cuando conversamos de tus viajes por Puno, amanecer ahí frente al Titicaca, o sea, que era para una cosa loquísima, los viajes en carretera, todo eso, una road movie, ¿no? Ese tipo de Quiroga y toda su gente, la generación Beat, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado a ti en tu literatura, en tu creación? Ah, desde muy pequeño, desde muy chivolo, he estado acostumbrado a viajar, ¿no? Mi padre trabajó por prácticamente todo el Perú y sobre todo el sur. Entonces, cuando era chivolo, así, puta, antes de los 10 años, 11 9 10 años, había estado por Cusco, por Puno, Arequipa, Tacna, Arica. O sea, me he conocido todo el sur, ¿no? Casi. Yo soy de acá del centro de Trujillo, ¿no? Entonces ver esas realidades, ver el lago Titicaca, ver la Diablada en la Candelaria, a la gente borracha por las calles de Puno, así, porque es una locura eso, el tono de la Candelaria, dos Candelarias estuve de chibolo y ver toda esa locura, ¿no? Las chicas que bailan saya, que son preciosísimas, ¿no? Entonces creo que eso te marca, ¿no? Ese gusto, el avión, el bus, el tren, eso de los recorridos, ¿no? De conocer gente nueva, nuevas amistades. Y de ahí en adelante ya ha sido casi un repetir de esas experiencias de, ¿no? ¿Cómo era la infancia, es la patria? ¿Cómo es la patria es la infancia de uno? Una cosa así, ¿no? Y lo decía Sábato, no La sé que te quién. va formando, Eh, la que te deja bien o mal. claro, y luego de eso ya tuve la oportunidad de estar por allá justo cuando salió la primera revista, ¿te acuerdas? Stigmas, la La de Comunia. estigma, 0-0. La primera, prácticamente ese fue la primera producción pues, de Oren, ¿no? Esa revistita 00, ¿no? El Entonces, grupo que literario sacamos ahí en la ONT. Claro, eh, justo por esas épocas me tuve que ir en Work and Travel por allá por Estados Unidos, por Nueva York, por Maine, ¿no? Entonces, íbamos un poco a visitar a mis padres que estaban por allá. eh, Ujú. bueno, una experiencia alucinante, pues sentía que estaba como en una película, una cosa así, ¿no? Esas calles, ¿no? Eso es una película de Scorsese, así, ¿no? Una onda así. Este, Estás y, ahí, Manhattan, sí, con no, tu aparte fondo, yo soy del maníaco, pues, entonces peor todavía.
Yo a la quería, casa de Lennon. como sea, lo primero que hice ahí en mi cumpleaños fue quitarme al Dakota Building, ¿no? Y ver dónde, y me agarró toda una pálida bien fea, ¿no? Me puse mal, así como que retrocedí en el tiempo, vi que una cosa una locura, supongo que a un momento lo escribiré, pero eh, creo que Era Tracy Chapman. mi tema de los viajes han sido un tema bien de fan, de groupie, ¿no? O sea, esto de quitarme un poco a Londres, ¿no? Estar por allá en Abbey Road o la misma Barcelona cuando tuve la oportunidad de ir a Blanes, ¿no? Es que es el pueblo de Bolaño, ¿no? Un Claro, poco a claro. Blanes, que me encanta la literatura de Bolaño, desde que estábamos en la universidad, y obviamente recorrer esas calles, ver ese sunset ahí ¿no? de la Costa Azul, muy bonito realmente, creo que va por ahí, ¿no? Va por ahí por conocer. Claro. Lo mismo, lo ¿Recuerdas mismo, que hace unas lo mismo que te días puede pasar hablamos por de ahí eso? en el centro de Lima o en Barranco, imaginarte que por ahí estaba Pe Martín Adán borracho, una cosa así, ¿no? Claro. Entonces, o Eguren, ¿no? Toda la gente, creo que tiene, y lo mismo que nos pasaba a nosotros en Trujillo, que nos pasa en Trujillo, ¿no? O sea, cuando La casa de pasamos Vallejo. la Casa de Vallejo, claro, o sea, la misma ONT, todo. Creo que me interesa mucho ese tipo de viajes, ¿no? Un poco para reencontrarme con las lecturas, con la literatura, con lo Literatura que... vivencial. Sí, sí, siempre habíamos tenido algunos debates sobre esos temas, pero es como cuando tú fuiste Claro, al Monte Vallejo, ¿no? Supongo que sentiste ahí la claro, claro. vibra, ¿no? Ahí en Santiago de Chuco, ¿no? La Sí, sí, se siente piedrita, una aura, todo eso. una vibra distinta, se siente ahí. Es una Claro, magia. creo que va por ahí también los viajes, o sea, no me veo pues viajando pues a un casino o viajando a una playa, o sea, no es mi onda, o un centro comercial, huevadas, no me interesa eso, ¿no? Me interesa, soy bien aburrido en ese aspecto, ¿no? Entonces, me interesa ¿Te más imaginas ver esas calles pasando que de por Martín ahí, sí, esas y te vas calles, en ¿no? Cuando palecos? me perdía por el barrio gótico, por el Raval, ¿no? Por estos Claro. lugares alucinantes o en los bosques de Maine, ¿no? Donde se desarrollan mucho de las obras de Stephen King, ¿no? Stephen King, claro. Entendí por qué hace tanto miedo. A las 2 de la tarde ya se oscurece, ¿no? ¿Cómo no vas a escribir historias de terror, ¿no? Si tienes la noche dura más por allá, ¿no? En invierno, carajo. Y hace un frío, Entonces, ¿no? ahí vas entendiendo ciertas cosas, ¿no? Cuando viajas, por ejemplo, vas a la sierra, descubres Arguedas, te vas al barranco, como dices, Barranco, descubres Martín Adán, vas caminando por el Jirón de la Unión, quisieras encontrarte con el Palais Concert, pero esa vaina es Ripley ahora. O sea, todo eso de otra manera dices, acá estuvieron, acá vas a la San Marcos en Lima, acá estudiaron los monstruos, ¿no? O sea, tú dices, acá estuvieron, por acá pasaron. Esa literatura vivencial es la que de otra manera marca también cuando vas viajando, cuando vas conociendo. Sí, sí, y siempre llevar tu librito, alguna cosa. Por ejemplo, eso me pasaba en Puno, cuando estaba en Puno y allá ves el lago Titicaca al frente y estás leyendo los 5 metros de poemas de Martín Adán, de Carlos Oquendo de Amat, que estoy hablando, de Oquendo de Amat, que es extraordinario, y me encanta, es uno de mis poemarios favoritos. En top 5, de todas maneras está. Y imaginarte también a Ande de Peralta o el Pez de Oro, ¿no? De Churata y toda esa tradición que hay por allá y entiendes, ves esa salida, ese amanecer, ¿no? En el lago, ¿no? Que Exacto. es extraordinario, ¿no? Porque sale por el otro lado, por el Atlántico, pues, ¿no? Entonces, es extraordinario, la luna en las noches, o sea, esa luna llena que es roja, que cambia de colores ahí frente al lago. Tú dices, ¿qué está pasando acá? Estás en otro planeta, ¿no? Y creo que esas experiencias son las que un poco marcan siempre, ¿no? Me gusta mucho observar, ¿no? Soy un observador y supongo que no soy mucho de escribirlo en el momento, ¿no? Tiene que macerar un poco y de ahí a solito sale, ¿no? Mira, y justo de esos viajes salió este producto tan interesante que es el Pavepadas. Este sí, o sea, leer, Gonzalo, este libro es leer un viaje, los viajes tremendos que uno en muchos casos ha compartido y te das cuenta de que sirve y puede producir en el creador, en el que vive, algo interesante, algo chévere. Eso es, Pavepadas a mí me gustó por el hecho de que mucho te identificas con lo que está ahí. Eso es lo bacán. Y tú podías ser el personaje que estaba dando vueltas en la historia.
creo que eso solamente sucede cuando el autor tiende a vivir mucho, a leer mucho y a querer conocer los lugares o estar en los lugares propicios, ideales. Siempre hablábamos de eso, siempre conversábamos eso del factor de la vivencia para poder crear. Y tú lo has tenido desde el comienzo de tu literatura, vamos a hacerlo bueno. No, sí, es que me parece un poco también sincero eso, ¿no? O sea, eh, por ahí ponerme a escribir de algo que no sé o que no he vivido, me parecía un poco pose a veces, ¿no? Pero en cambio, yo siempre he intentado eso, ¿no? En mi literatura, tratar de hablar mejor de lo que sé, ¿no? O sea, me parece más una cuestión más elemental, ¿no? Para cualquier escritor. Ahora, hay Exacto. gente que les gusta investigar e irse a otros temas, ¿no? Que ya es su rollo, en general, ¿no? Como el caso, pues, no sé, de Vargas Llosa, pues, ¿no? Que se va hasta el Congo y escribe sobre Ah, Roger Casement y estas cosas, ¿no? Entonces, eh, en el y Celta. porque tienes la producción para poder hacer eso, pero en mi caso, Claro, el Paepada surgió cuando estaba trabajando en prensa. Yo trabajaba en un diario acá local, y obviamente tenía mucha, pelabas el cherry. paraba viajando por todo prácticamente el Perú, haciendo las revistas y esto, ¿no? Y tenía esta cámara, ¿no? Entonces tengo mucha documentación ahí de fotos, de fotografías, de diferentes paisajes, ¿no? Y tenía muchas de esas vivencias, entonces quería plasmarlas en un libro de viajes, ¿no? Pero que Claro, no fue, pues, o sea, después que uno termina de escribirlo, dices, puta, esto es solo viajes, ¿no? Este, ni siquiera a veces simplemente sale, ¿no? Salió, simplemente era algo como que claro. quería escribir un libro sobre la cannabis, el consumo. Me pidieron para un plan lector que escriba un libro, o sea, eran por temáticas, por valores, porque ahora está estila esas cosas, ¿no? De que es por Claro, valores, por, ¿no? Solidaridad, huevadas así, y problemáticas, y tienen que clasificarlos así como que contaran un chiste con solucionario, ¿no? O sea, Dios, exacto, ¿no? exacto. ¿Dónde estamos? Y ahí ya metemos todavía, de ahí vamos a hablar de educación ahorita, pero vamos entrando un poco por ese lado. Entonces me pidieron que escribiera un libro sobre el consumo de las drogas, ¿no? Para un plan lector, para una editorial ahí en Lima. Y yo dije, bravazo, voy a escribir uno. Este, pero, puta, terminé escribiendo para de pavas, ¿no? Es como- me dijeron, Eso es un libro motivacional. claro, me dice, oye, pero tú tienes que escribir en contra de esta huevada, puta, lo leo y me dan ganas de cambiar a mi líder, ¿no? ¿No te lo has conseguido tú? Entonces, creo que iba por ese lado. O sea, a veces tú también, o sea, cuando me pediste el viento de mi muerte, lo mismo. O sea, me dijiste, me Claro. piden algún libro y yo termino mandando una huevada totalmente distinta a lo que normalmente piensa el editor que va a hacer, ¿no? Y aún así dicen, ya, ya, va adentro nomás, ¿no? Entonces, Que salga ya de una vez. salió ya y punto, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado el libro. Y yo creo que fue un momento bien bacán, que saliera cuando salió el Paz, porque es como que a veces, hace poco lo estuve chequeando de nuevo y me cagué de risa y me Ya. hizo recordar algo que ya no hay, pues, ¿no? Ya no existe eso, ¿Cuál? estamos en otra realidad, ¿no? Ya no existen los viajes, ya no estamos saliendo, ya no estamos todos Ah, claro. confinados, ¿no? Sí, Entonces, sí. si el Paz salía ahorita, no iba a ser lo mismo que si saliera justo un año antes de toda la mierda, ¿no? Entonces, fue como que aquí se acabó, hasta aquí llegamos, ¿no? Por esta razón, pues se acabó todo, ¿no? Estaban muy locos la Y gente. vas a leer y dices, pucha, yo también, yo hubiera querido estar acá, yo hubiera querido hacer eso, yo hubiera querido hacer lo otro. Friega también eso, ¿ah? Friega. Eh, la parte que creo que te gustó mucho fue cuando salió esta crónica sobre Perú Salvaje, que nos quitamos a Cajamarca de Cajamarca. gira con los ¿Qué tal Escape, con viaje? ¿Qué tal Yu, viaje? con Manuel Rubio, con la gente, nos quitamos y ese no iba a estar en la versión original, pero tuve que ponerla porque dije, no, esta boda tiene que ser escrita. Eh, y porque obviamente Hay muchos era una nombres, hay forma muchos también, nombres, güey. era una forma también de mostrar un poco que era toda una generación que hace 10 años se movía, no solo en el ámbito de la literatura, sino también en el ámbito de la música. Creo que
los músicos de Trujillo, las bandas, tienen incluso, es todo un fenómeno, ¿no? Tienen incluso mucha más pegada afuera de acá de sus fronteras que los mismos autores, ¿no? Sí, Creo que lo que ha llegado a ser gente como Perú Salvaje, como los Luna, con Jairo, ¿no? Con la gente, creo que es hasta Ancestro, que se va por Chile, ¿no? O sea, hay toda una pegada muy, muy chévere con respecto a esto, ¿no? A bandas tipo Azulejos, ¿no? Que siempre tocaban en Lima y esto. Eh, creo que no solamente es literatura, ¿no? Era todo un panorama ahí que se movía, ¿no? o sea, Gonzalo, ya podemos hablar de una generación ya, o sea, tanto en música, escritores, cine, porque también ha estado nuestro brother Manuel Rubio también haciendo un trabajo interesante allá cuando comenzamos, habían pintura, había dibujo, o sea, toda esa pegada ya podemos hablar de una generación, pero de repente sin ponerle un adjetivo o Sí, un nombre propiamente dicho, ¿no? sí, sí es una generación, pero siempre eso se ve a posteriori, ¿no? O sea, quienes hablan un poco de eso Claro, ya son la influencia que pueda haber después, ¿no? Si es que hay mundo de aquí a unos 10 años o 20 años, si hay planeta Tierra, o sea, si hay siendo positivo, civilización siendo positivo. para hablar de esto, pues puede que sea también lo último que se haga, ¿no? Ya por culpa de ustedes ya hay que acabar esto, ¿no? No da más esto, Ya es ¿no? tiempo, Entonces, ya es tiempo ya de acabar, eh, ya fue, yo ya creo que fue. sí, no, pero generaciones siempre hay. Ahora, que sean o no Mm, recordadas, etcétera, etcétera, eso ya lo dirá el tiempo, ¿no? Pero de ahí exacto. a que hay producción y que ahora, justo con el internet, con las redes, con los lives, con el YouTube en general, creo que a diferencia de por ahí generaciones de los años de los 90 o de los 80, que ellos buscaban por ahí otros canales un poco más acordes a la oficialidad, ¿no? Al status quo, a lo mainstream, que es publicar en una editorial, etcétera, de Lima, reconocida, o ganar un premio nacional, ¿no? Una onda Claro. así, digamos un tema más formal, ¿no? Entonces, con nosotros, pues, sacamos Oren, ¿no? Prácticamente con Jules, contigo, y lo movíamos así, de manera artesanal, ¿no? Clandestinamente. Clandestinamente, íbamos de casa en casa, tocábamos puertas, hasta hoy compra, pues, ¿no? Señora, Entonces, lleve. a los profes, a la gente, ¿no? Entonces, y después ya, si es que la cosa valía o no, ya el tiempo finalmente dijo o no, ¿no? Y es algo que puede variar, ¿no? Que varía, o sea, uno nunca puede determinar qué va a gustar o qué va a pegar, o a quiénes les va a gustar y a quiénes no, o sea, lo importante es que esté Pero ahí, ¿no? exacto, la vaina es arriesgarse también, ¿no? O sea, decir, ya vamos a comenzar, ¿no? Si no muestro, esto va a quedar en silencio, como hemos visto muchas veces, que íbamos a ver a un escritor y el escritor me decía, sí, yo he publicado una novela, esto, y se iba a sus estantes y estaban todos sus libros ahí, sus 1000 ejemplares ahí cerrados, o sea, esperando, como tú dices, la oficialidad para poder ser difundido. Ahora, por ejemplo, grabamos esto, lo subimos a YouTube y esto va a quedar hasta que se acabe la tierra o lo que sea, ¿no? O sea, estos medios están sirviendo para masificar, difundir, llegar a más gente, a otros espacios, no sé, nos ayuda de otra manera. Hemos caído como que en el momento preciso, hemos visto la aparición de todo esto, todo este proceso y lo estamos aprovechando. Sí, a mí desde las épocas de MySpace, desde el Claro, viejo acá, Hi-Fi, ¿no? Todos tienen un pasado cargando la vergonzante y cocaína. vergonzoso en el Hi-Fi, ¿no? Todos se han eliminado. Seguramente la gente que está viendo eso ha tenido esa basura, ¿no? En sus redes. Había gente que lo tenía hasta el 2010, weón. No Ah, no, eso jodas. ya es ya muy, No, sí, eso ya es weón. muy Allá había soñito. Facebook, ya había Twitter y la gente seguía en el Hi-Fi, no jodas. ¿No? ¿Te acuerdas que no se Ya podía muy, ni ya soy muy cargar, ¿no? hipster. Porque estaba lleno de cosas. Eh, es que también los primeros videos de YouTube, ¿te acuerdas? Esos primeros, ¿te acuerdas? Tú me hiciste ver que este que me dio miedo obedece a la morsa, ¿te acuerdas? Esta huevada. Ah, ya, claro, con musiquita Esa de huevada, fondo, así bien ¿no? elegante. Y eso también es otra rama, ¿no? Las creepypastas que han aparecido, ¿no? Porque a través del internet también se desarrolla eso. Puede Creo que ser es muy, subliteratura. sí, 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 es un, mira, pero esto de los límites de literatura y subliteratura es bien curioso porque, por ejemplo, tú puedes ver una obra tipo la de Tarantino que está llena de referentes de serie B, ¿no?
O Claro, lo mismo que hace Bolaño, ¿no? Que toma de aquí, de allá, ¿no? Entonces, estas literaturas híbridas. Creo que va por ese lado también, ¿no? O sea, ya la diferencia entre alta o baja cultura es algo que por ahí no puedes escuchar buenas cosas en reggaetón o en trap, también como también lo más comercial siempre en todos los géneros va a ser basura, ¿no? Por lo general, claro. ¿no? Y a Te veces vende el no, mainstream. claro, en lo mainstream, porque ya es como que lo haces en un molde, pues, ¿no? Ya Ujú. está, hay mucho de eso en el arte también, ¿no? Gente que está, pues, encasillada, ¿no? ¿no? Como si fuesen pues, cubitos de hielo que los ponen y así tiene que ser la forma, y si no es así, entonces no va. Entonces, creo que ahora con el internet y con las redes te da la oportunidad de no necesariamente tener que seguir ese molde, esa norma, ¿no? Y eso le da libertad a mucha gente de poder expresar. Ahora, si pega o no, ya es su rollo, ¿no? Pero la cosa es que está ahí, Claro. que hay una vitrina, aunque sea. Exacto. O sea, tú has hecho dentro de todos tus viajes, donde has visto moldes, has visto gente creando de manera distinta y todo ello, tú llegaste a España siguiendo una maestría, lo cual fue un punto interesante en tu trabajo, tanto como docente, tanto como escritor, porque te enfrentaste a una realidad completamente distinta, del ver cómo nos ven de repente en Europa, cómo ven al latinoamericano. ¿Qué tanto te ha ayudado, te ha servido, te ha motivado eso? ¿Qué tanto estas percepciones de la literatura europea se vieron reflejados en tu trabajo? O no sé, ¿cómo te ha servido este viaje realmente a ti? Ah, es en primer lugar para ver un poco el primer mundo, ¿no? El orden en general. O sea, allá puedes, en Barcelona puedes salir 4 o 5 minutos antes de tu casa a cualquier lugar y llegas. O sea, porque hay una Ujú. red de subterránea, de metros, de trenes, de tranvías, en donde sales así con 10 minutos y llegas puntual. Porque todo está ahí muy conectado, ¿no? No hay casi tráfico, ¿no? Puedes estar a 4 de la mañana caminando incluso hasta por el Raval, por el barrio gótico, por diferentes calles y no te van a robar, no hay eso, no te van a asaltar, ¿no? Por ahí que uno que viene del caos de Lima, estás con esa especie de síndrome de Estocolmo, que estás esperando que pase algo, ¿no? O esa especie de miedo, ese temor, esa paranoia que en realidad Claro, no hay por allá, ¿no? No la sientes o no la sentías tanto, ¿no? Ese es algo, esa tranquilidad que por ahí te daban, ¿no? Te daba estar en eso. Después el otro tema es las bibliotecas, las librerías, el tema cultural, o sea, allá levantas una piedra y hay alguien haciendo arte, música, literatura, teatro, cine, o sea, todo el mundo está haciendo algo ahí, es una ciudad muy pero hisperosa, ¿no? te acuerdo Este, que tú me comentabas esto de que ya, por ejemplo, decía literatura de terror, ya, pero ¿qué terror? Terror erótico, terror bizarro, terror gore, terror, o sea, habían hasta por temática, lo que conocemos nosotros como literatura de terror, ahí lo tenían ya hasta tematizado incluso. sí, sí, tuve la oportunidad de caer donde el profe David Roas, pues, ¿no? Que es uno de los mayores críticos de lo fantástico y del terror y de la ciencia ficción en Latinoamérica, en Hispanoamérica, y que es un peruanista, ¿no? O sea, le encanta todo el tema de la literatura peruana fantástica y de terror, ¿no? Eh, Estuvo también ahí presente cuando presentamos el cuento Faquemarse allá en el bar Cronopios, ¿no? Con mi pata Raúl Ajá. Chianella, ¿no? Mi pata el italiano. Eso creo que es lo bacán, que puedas ver lecturas de tu obra desde un punto de vista de gente de Cataluña, de gente de Argentina, de México, de Chile, no sé, de tantos lugares, de Colombia, mucha gente, ¿no? Muchas amistades, hice muy buenas amistades por allá. Eh, eh, Como que Barcelona es un crisol de muchos países, de Hispanoamérica. Entonces te encontrás gente de Ecuador, ¿no? De gente de Bolivia, etcétera. Incluso también gente de China, de Corea, de Irán, ¿no? Tenía amistades, Ah, ¿no? ya, Eso era bien bacán, poder incluso pasar de tu pegada a gente de otros continentes o de otras realidades y otros contextos y que aún así se diviertan y les vacile y les parezca chévere, ¿no? Entonces creo que esa apertura te da un poco otro tipo de lecturas, que también te las puede dar claro. pues el internet, ¿no? O sea, lo bacán del internet es eso, que lo pueden ver en cualquier parte del mundo.
pero cuando estás por ahí Exacto. estudiando también en el salón, la gente que estudiaba el máster la gran mayoría era gente pues, de otras partes, no eran peruanos, yo era el único peruano, me decían que solo aceptaban un peruano por ciclo, decían, ¿no? El peruanito. Eran muy intensos, decían, no, esos peruanos se ponen como locos, es solo uno, tú fuiste el elegido, me dijo el profesor David Roa, dijo, y que a partir de ti ya no más, ya, me dice. Acá cerramos contigo, acá Muchos cerramos. preguntan esos huevones. ¿Por qué? ¿Por qué? Periodista ya, No, periodista pero peruano. era bacán, pues, porque la gente allá en la plena universidad, la gente tomando, ¿no? Era un bosque, pues, ¿no? La Autónoma de Barcelona, gente lanzando, tomando, tirando, era un lugar así de universidad, ¿no? Gigantesca, pues, ¿no? Era como 10 20 veces la UNT grandaza, pues, toda una ciudad dentro de un bosque. Ah, qué rico. Y en las noches Si no sonaban metes nomás, qué maravilla. los lobos, habían jabalíes, estaba lleno de gatos también, ¿no? ¿No? Entonces ¿Para qué, nene? eran bosques, era bien bacán eso. Entonces podías sentarte de tu arbolito, bajo tu árbol a lanzar, nadie te decía nada. Eh, Era bien libre todo. La gente estaba tocando guitarras ahí, ¿no? Eh, Era un ambiente bien bacán esa facultad de filosofía, de literatura, de humanidades allá ¿no? Luego también te da a ver cómo nos ven esto. Tuve la oportunidad de estar en una librería y en esa librería vi prácticamente los únicos autores que vi en esta librería de libros usados, de segunda donde trabajé, peruanos, entre comillas, eran Vargas Llosa y Bryce. O sea, Nada llegaban todos más. los días cajas eh, de diferentes partes. Era como una librería que reciclaba libros de toda la gente de Ya. Barcelona. O sea, en Barcelona están llenos de, como te digo, todos son hipsters, entonces sus casas están llenas de libros, y como las casas son pequeñas, llamaban a estos libros solidarios, los iban a recoger en su combi, 3, 4, 10 cajas, y en esas 10 cajas pues era un tesoro, ¿no? O sea, porque a mí me tocaba estar en el almacén y encontraba las cajas de todas las locuras que puedas imaginar y tenían que clasificarlas, pues, porque ellos ponían, o sea, la gente que trabajaba ahí no tenía los estudios mayormente, entonces ponía pues Sófocles al lado de Harry Potter y Harry Potter al lado de Isabel Allende y García Márquez, no sé, con Shakespeare, entonces metían toda una mezcolanza no sabían ni cómo clasificar. Entonces, ahí Libro estaba viejo, yo, libro nuevo, libro viejo, libro nuevo. ¿no? Joder, que para eso estudias tu maestría, me decían, tu máster, ¿no? Joder, no, ayúdanos acá, ¿no? Entonces, Eso es maestría. yo feliz porque clasificaba caja por caja y por años, por épocas, y tenía ahí todo detallado, ¿no? Como para que sepan ahí, para que sepan qué llevar, ¿no? Los libros. Y en todos estos meses, esta temporada que estuve, ¿no? Haber estado en medio año, fácil ahí en esta librería, encontraba peruanos, no Joyita. encontré. Ah, no. Y lo que ¿Y me peruano? sorprendía es que no había literatura peruana. O sea, es como que no existíamos prácticamente. O sea, ahora, en esa librería, ahora no sé en otras, ¿no? En la central, digamos, las librerías bacanes de Barcelona, por ahí que sí habían títulos, ¿no? De editoriales, de autores que habían publicado por ahí en Anagrama o que habían publicado en Random o Planeta, pero de ahí no existía la literatura peruana en sí, ¿no? Pero ya, Cuando pero ponte, mira, justo 6 meses de chamba en una librería de viejo, nada, encontrar peruanos, pucha. sí, no encontré peruanos. Yo tiré el mío por ahí, el Cuentos Marce, uno de esos libros lo tiré por ahí. Sí, Acá tiraba, el tiraba, peruano. tiraba un par ahí, ¿no? No, pero luego de eso, lo que sí había una feria de San Anthony, que era la feria de los domingos, que es como una feria de libro, así como acá en Ya, Trujillo hay la feria de Tuscana, ¿no? Que tienen, claro, claro. ya, allá En en, el allá rico en mercado Barcelona negro. está la feria de San Anthony, que es una feria de todos los domingos, así una plaza, así toda una rambla llena de libros, pero libros de segunda, usadas, son euros, 2 euros. Entonces, Qué bonito. y encuentras ahí un montón de cosas frikis también, ¿no? Así como un Kilka. Eh, y ahí tampoco encontraba, ¿no? Pero algo que me sorprendió es que no encontré tampoco Bolaño, weón. A Y pesar de que Bolaño ha sido muy publicitado en claro, a España, pesar de que Bolaño en Barcelona, pero sentía claro, yo preguntaba y no encontraba libros de Bolaño y decía, ¿qué mierda? O sea, lo encuentras, como te digo, en las librerías importantes, ¿no?
en el Claro, FCE, nuevo, Fondo de Cultura y todas estas cosas, ¿no? Pero digamos que en las claro. librerías de libros como de segunda no encontraba tanto de estos autores que, entonces, ¿cómo es la estética de recepción, ¿no? Cómo va variando de acuerdo a ciertas zonas. A veces lo que se ve o lo que se proyecta desde allá para acá es más la visión del peruano, del latinoamericano, como una especie mira, eso lo han publicado en España, en Barcelona, en Madrid, qué sé yo, pero cuando estás en Madrid es como no existe, simplemente, ¿no? O en Ujú. Barcelona, ¿no? Que yo sepa, ahora, cuando presentó Renato Cisneros y Santiago Rocayo lo presentaron, me acuerdo, la distancia que nos separa, ¿no? Que estaba de moda, todo esto, por allá, habrá sido en 2017, eh, la edición por allá, eh, fue, fue encontrarme con todos los amigos y amigas peruanas que estaban por ahí, porque obviamente Santiago Orcayolo y Renato Cisneros son escritores muy archiconocidos a nivel de Perú, ¿no? Pero yo lo sentí, o sea, toda la sala era peruana casi, o sea, yo lo sentí como que Marco fuera a tocar a la colonia peruana de Patterson, ¿no? Grupo O, 5. o fueran a tocar a Tokio, ¿no? A Japón, que tocan mucho por allá, Pedro Suárez, una onda así. O sea, creo que también son diferentes, ¿no? Tipos de literaturas, ¿no? Ahora, Claro, claro. a quien sí la vi en un evento así culturoso, fue la Gabriela Finer, ¿no? Que fue justo a ella, le invitaron para San Jordi, ahí en el Ya, Museo del Diseño. En el Museo del Diseño entrevistó, bueno, hizo un conversatorio con una escritora inglesa, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, que estuvo a sala llena, ¿no? Eh, entonces creo que ese era el otro punto de Barcelona, creo que el hecho del tema inclusivo, el tema de claro, claro. diversidad, ¿no? Creo que, por ejemplo, bueno, en el caso de Gabriela Finer, ella ha hecho su carrera por allá, ¿no? Ella ha escrito en diferentes revistas y esto es muy conocida allá en Barcelona. Creo que me atrevería a decir incluso más conocida que estos dos autores que les digo, ¿no? Tanto Santiago, que estuvo muy de moda hace un tiempo, y Renato, que era como que la explosión que surgió a partir de 2015, ¿no? Pero es curioso eso, ¿no? Que creo que la recepción es más de acá para allá que de allá para acá, ¿no? O sea, Ya, la claro, cultura en sí claro. no existe mucho, ¿no? Es que también el mercado editorial en España es 100 veces mayor que el peruano, ¿no? O sea, tantas editoriales que hay en masa peor todavía, ¿no? Y allá también están muy enrollados con el tema de la literatura, la novela histórica, ¿no? Están mucho Ah, con ya, eso, punto. eso como que su boom editorial de novela histórica. Estos libros así de coñazos, de 500 páginas, Claro, 600 páginas, que los ves así a la gente en claro. el metro leyendo su libro grandazo, así, ¿no? No podría cargar un libro así de 800 páginas en mi mochila, pues no sería imposible. Lo La único que novela sí histórica nació allá también pues, en España. ¿ah? Toda esa jugada histórica nació en España también, la novela histórica. Creo que una tradición por allá, ¿no? Es algo de lo que Vida Mata se quejaba, ¿no? El ladrillo español, le llamaba él, ¿no? Este tipo de literaturas históricas que emergen mucho por estas zonas, ¿no? Huevón, pero no la caguemos, nos hemos ido en Yara, huevón. Teníamos que hablar de literatura liberteña, mierda, me has invitado para eso, ¿no? Pero Y está ahorita, bueno, está bueno, está bueno, está bueno. no, sí, Vamos a la segunda parte de la entrevista, entonces. Segunda parte de la entrevista, literatura liberteña, ya. porque se supone que tenemos que, para los profes, que puta, promocionar acá a a la gente de por acá, huevón. Nos hemos ido en vaina. Saludos a los profes que nos están viendo y escuchando la pegada que estamos teniendo ahorita. Oye, levanta más tu cámara que solamente se ve tu bigote. A ver, Ponla ahí. más, déjala. Levántala para que sea tu cabello también, porque no se ve. Está que se ve tu bigote nomás de acá. Luego estoy un poco resfriado también. Se me agarró Yo de cambio de clima. mexicano. Ya. A ver, Gonza, vamos a la segunda parte de la charla, que ya es hablar específicamente de tus charlas como docente que has venido haciendo en diversos lugares, en Agrel, en los departamentos especialmente que se enfocan en lo que es este plan rector regional, buscando ampliar un poco más las lecturas de los docentes. Y vamos a comenzar por esa parte, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema que tú has visto a lo largo de todas estas charlas que has tenido en estos años respecto al problema del plan lector en la región? ¿Cuál es el principal factor? ¿Puede ser el docente, los pocos libros? ¿Cuál ha sido qué es lo que tú has más percibido en estas oportunidades? Es toda una cadena, ¿no? Una superestructura ahí de dominación de poder que
que mucho tiene que ver con el hecho de que las transnacionales están apoderadas o se apoderaron del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, después se ha querido un poco sacar todo este rollo o limpiar un poco la cara con el tema de la interculturalidad, ¿no? Con el enfoque intercultural, ¿no? Ujú. Que desde el ministerio ha querido o ha tratado de manera muy positiva de fomentar la lectura en lenguas aborígenes, en lenguas originarias, ¿no? Claro, O sea, que se lean poesía en la sierra, que lean poesía en quechua, en la selva lean pues sus cantos chipivos, aguarunas, no sé, aguayún, aguajún. Eh, Eso, bajo esa óptica, obviamente en Trujillo también, ni cortos ni perezosos, han sacado su plan lector vamos, regional, ¿no? claro, Para fomentar la lectura de literatos, de escritores de esta región. Pero Trujillo pues tiene una tradición muy amplia en literatura, muy exacto. vasta, muy grande, ¿no? Y muchos de esos libros, muchas veces, a excepción de los de Vallejo, de Ciro Alegría por ahí, muchos de esos libros están ya casi fuera de circulación, ¿no? Sí, sí, cierto. No hay una suerte de revalorización de las obras, tipo de, no sé, me imagino Rogelio Gallardo, gente así, ¿no? Gente brava, ¿no? Claro, Que escribía sus versos, no sé, Ibáñez Rosaza, estos autores que necesitarían por ahí una mayor revalorización en su obra, por parte de diferentes editoriales y que han quedado por ahí en el olvido. No vas a encontrar un libro de ellos, ¿no? O sea, nos quejábamos un poco de que no habían estos libros en Europa, sí, y en el mismo Trujillo casi no hay, ¿no? Los libros de autores trujillanos, liberteños, ¿no? ¿Cuántas exacto. librerías que de las importantes en Trujillo, entre comillas, venden autores de acá de la Libertad, ¿no? O sea, ¿cuántas librerías hay en Trujillo que venden en general literatura liberteña? Y Tu cuánto, sección y ahí, ¿no? ahora, en cuántas ferias de libro invitan autores de la libertad, ¿no? Sobre todo no estoy hablando solo de la de Trujillo, que por sí olvidados estamos, ¿no? En nuestra nave es profeta de su Sí, tierra, pero sí en ferias que hay por diferentes partes. Tú también has ido a muchas ferias de diferentes partes, yo también, por ese aspecto no me palteo, pero en el caso de que hay muchos otros autores que creo que sí deberían ser leídos. Ahora, mucho tiene que ver también en lo que hace de educación, lo que hacen los colegios, ¿no? Armar una feria de libro no es que salen a exponer un autor de Trujillo y cosas así. Creo que el tema de papelón, organización de un evento, organización de una gestión cultural, es algo que se tendría que enseñar también en las aulas. O sea, volver el arte y la cultura y la literatura algo útil. O sea, no solamente exponer sobre la vida de César Vallejo y qué escribió Ciro Alegría y cosas así, sino que, bueno, eso es lo mínimo, ¿no? Porque se puede hacer muchas cosas más con estos autores que claro, son geniales. Sobre todo comenzar. analizar la poesía de Vallejo, que es alucinante, que es eh, a ver, ponga a analizar Tríceps a un muchacho, eso es lo que yo normalmente hacía. Ni los docentes Eh, lo pueden hacer. claro, por ejemplo, formar estas editoriales, o sea, que haya talleres de editoriales cartoneras en los colegios, y que con esas Claro, editoriales cartoneras se puedan difundir no solo las producciones de los chivolos y las chivolas, sino que se difunda también incluso las producciones de los mismos maestros, que deberían tener también, deberían tener papers, temas, ¿no? Difundirlo, o sea, con una editorial que se pueda formar editoriales en los colegios, ¿no? Que la misma, que haya pues, apoyo de las mismas APAFAS, etcétera. O sea, que hayan medios de exacto, producción, que se produzca algo. O sea, porque de qué sirve aprenderse de dónde nació, dónde murió tal o cual escritor, si no hay una producción? O sea, ¿qué has hecho con ese conocimiento? ¿No? exacto, sí, sí. El otro tema es la organización de una feria de libros, que sea, aunque sea una vez al año y que, y que no sea solamente un saludo a la bandera, sino que realmente sirva para generar una cadena entre editoriales, escritores, colegios, los lectores y los mayores beneficiarios que van a ser los estudiantes, ¿no? Los mismos docentes también. O sea, se ve bacán cuando un docente lleva escritores a un colegio. O sea, ¿quién te puede, quién te puede
hacer molestia de eso? O sea, ¿quién te puede joder por eso, ¿no? O sea, más bien es lo más positivo que puede haber. O sea, eh, ahora que si venden sus libros o no, yo me pregunto, en los colegios venden un montón de comida chatarra, eso está prohibido, eso te mata, ¿no? ¿No? En los colegios venden sus papas con sus frituras, y eso a la larga te va a matar. Y vienen los escritores con libros, y les hacen problemas por eso, ¿no? Sí, creo Pero es, que mira, Gonza, falta leer, ¿no? Falta leer un poco, no hay lógica ahí, claro, ¿no? Pero la misma educación es ilógica, entonces, ¿no? Al menos en el Perú todo se hace al revés. Creo que va mira, un poco por ahí. Eh, mira, de que, Gonza, tú igual como yo hemos observado diversas realidades. Por ejemplo, te invita a un evento en un colegio y ese colegio tiene un plan lector. O sea, invitan a escritores regionales, pero no leen a sus escritores regionales. Acá presentamos al escritor tal, 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 tal. ¿Y qué obras han leído de él? Ninguna, porque están leyendo, como tú mencionabas al principio, las grandes transnacionales. Pero sí, para los eventos que son de fotografía, de imagen, tenemos que invitar al escritor. Acá hay un escritor regional que no sabemos quién será, solamente nos han dicho que es escritor, vamos a traerlo. Y acá está, muy bien, vamos a tomarle fotos, que hable de sus libros, aunque los chicos nunca lean sus libros, pero que hablen de ello. Eso también es un factor muy negativo, muy en contra, el hecho de querer ser, querer darle un no valor al escritor, porque los invitas, los llevamos a eventos, pero no leemos sus libros. Entonces, carecemos de todo ese factor de incentivación a los estudiantes, incentivarlos a que lean. Y lo que mencionas es peculiarmente interesante porque nace esencialmente desde los colegios, como un factor de la no importancia al trabajo del escritor regional. y yo también creo que lo que sí se podría hacer, o sea, para dar unas propuestas, es por ahí algunos talleres a los mismos docentes de los diferentes colegios. Claro, Esto que tuve la oportunidad de dar en el verano, intenté sistematizar y ordenar la literatura liberteña exacto. por diferentes temáticas, por diferentes tópicos recurrentes, eh, para poder también de manera didáctica mostrar las diferentes variedades que hay de literatura liberteña y quisiera un poco, no sé si lo tienes ahí, el PDF que te Claro, pasé, ya para claro, mira, poder entrar un poco ahí. Hay ciertos poetas liberteños en el canon nacional que creo que sería muy importante que en estos concursos de declamación que hay, puedan ser revalorados, ¿no? Eh, Siempre en los importante. concursos de declamación que suelen haber, solamente leen o solamente interpretan 40, 50 veces, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Entonces, Los únicos 5 poemas que se saben de Vallejo, nada más. Cinco nada, poemas que se casi saben de Vallejo. eso, claro, de ahí sigue de Piedra Negra sobre Piedra Blanca, de ahí está Masa, ¿no? Y un par más, Dados eternos y nueve monstruos. los dados eternos y los nueve monstruos por ahí que De Emilio siempre, Tosco. ¿no? Pero hay muchas horas más, o sea, creo que más allá de la declamación sería la interpretación, pues, ahí te quiero ver, pues, a ver, interprétate 999 A candías, ras, ver si tras, eres. tras, ¿no? Interprétate el poema 9 pues, ¿no? Busco volver de golpe el golpe, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado, ¿no? Después está Romualdo, ¿no? Que creo que es otro de los poetas trujillanos que Claro, está muy metido en que ya está inserto, ¿no? En todos los concursos de declamación, ¿no? Esto de querrán matardo y no canto podrán coral, azúcar, matardo, camarón. ¿no? Nada más. El canto coral de Tupac Amaru. Después, el otro, un autor que creo que debería ser mucho más declamado y mucho más leído, tanto en primaria como en secundaria, es uno de tus favoritos, que es Arturo Corcuera, ¿no? Maestro Forcuera. Ese Noé delirante debería estar metido, ahí está, Corcuera, ¿no? Claro, el Noé delirante debería ser ¿ves? Oficialmente, ¿no? Plan director de cualquier colegio digno, pues analizar a Corcuera, ¿no? Creo que es básico. Claro. Eh, y obviamente el otro, pues tu papi José Watanabe, pues Pepe Watanabe, él, Ya lo mostramos. y lo bacán de Pepe Watanabe es que él tiene mucha poesía con animalitos, ¿no? Que la oruga, Claro, ¿no? Que la mati religiosa, ¿no? ¿Qué otro más hay? Forcuera también. Lenguado, que ese poema tan hermoso, Lenguado, ¿no? Claro, Y siempre, y aquí viene un parte, para la gente que esté viendo, Watanabe tiene literatura infantil, tiene libros sí. hermosos de literatura infantil,
pero que están pues, a 60, 70 soles, creo, en Paisa, ¿no? Son más caros Ese es que el la gran mierda. problema también. Puta, deberían sacar una edición popular de los literatura infantil de Watanabe. O sea, qué pérdida para la región no poder leer en primaria. Qué hermoso sería poder leer en primaria, pues, Andrés Nuez, ¿no? El tío del Albatros y tantos libros Un bonitos que plato muy tiene, raro. claro, Qué que bueno. tiene de Watanabe, ¿no? Bueno, Ese también es un factor peculiar, el hecho de que no hay las editoriales o la reimpresión de algunas obras clásicas, no se puede, ¿no? Tú si quieres reeditar de repente, como tú mencionas, este libro de Watanabe para venderle a un colegio a 15 o 10 soles, no que tienes que tener, primero ya tiene compradas tal empresa, tiene compradas los derechos, igual con Romualdo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también está el otro detalle, de que de repente se reedita y tal vez no hay un público que lo compre y hay una pérdida, a menos de que sí se puede insertar pero dentro de... yo creo que desde universidades o desde fondos públicos podría hacerse eso, ¿no? El tema de Claro, Guatemala. Creo que sobre todo para la región. Después está, bueno, y el último pues, que me interesa mucho que es Lizardo Cruzado, que creo que este de acá, de Este es mi cuerpo, sería eh, alucinante para poder leerlo en secundarias. Creo que debería ser un libro también obligado en secundarias, para motivar o la armar una lectura. selección, de repente no sacar todo el libro, pero al menos armar una selección de este autor, antología, ¿no? Que sea específicamente como para que los estudiantes de secundaria puedan leerlo. No, exacto, es que también entendamos que la poesía, o leer poesía no es como leer una novela, o tampoco como leer Claro, teatro, jamás. ni tampoco como leer un cuento, ni un ensayo. O sea, en la poesía puedes Exacto. leer uno o dos poemas y ya está, ¿no? Ujú. Con tal que los interpretes, o sea, no es que te tengas que leer pues del capítulo uno hasta el último poema, pues no tiene más bacán, Pues es más de como un que solo yo software. lo veo pues como una canción random en Spotify o algo así, o sea, como que escuchas música, esa es la poesía, Claro. ¿no? Entonces, Exacto. tampoco es que te vas a leer pues, todos los poemas, pero sí puedes exponer a los estudiantes ese otro tipo de poesía, para que no estén pues, siempre con las mismas cosas. Eh, De a luego, poquito luego, comenzar. Luego están los narradores liberteños en el canon, ¿no? Que ya hablamos de Vallejo, por ejemplo, de Vallejo sería bacán que revaloren, pero la literatura fantástica que tiene. Tiene cuentos Claro, más allá tipo de la vida y de, la muerte, claro, fablas Mirto, ¿no? cera, Que es claro. de Doppelganger, ¿no? Fabla Salvaje, que también es de una duplicación, un espectro. Ujú. Creo que serían bacanes como para cómics, ¿ah? Se podría hacer cómic con los poemas con los cuentos de Oye, Vallejo, ¿no? mira, Cuentos, y Vallejo cuentos también de tiene historia. muchos de sus cuentos están ambientados en colegio, pues también, y tiene, aparte de Paco Yu, que tiene El Vencedor, que es un Claro. cuento bien bacán, corto, que se puede hacer, en como mencionas tú, se puede hacer cómic. Hace poco hicieron sacaron en Guamachuco esta edición, el César, el Vallejo que yo conocí, De ¿no? Ciro Alegría. Que es una versión de la percepción de Ciro Alegría de Vallejo. Está bacán, O está muy sea, bacán. aparte que la edición es muy buena, tapa dura y todo ello, Guamachuco se hace una chamba muy buena el interior de Guamachuco. O sea, hacer esto masificado sería bacán, ¿no? Tal vez llegaría de otra manera al público lector, a los estudiantes. Claro, después hay un par de autores que están insertados también, que es el caso de González Viaña, pero en el caso de González Viaña, Ajá, él tiene pues una obra muy amplia, o sea, ha recorrido, ha hecho pues tipo realismo mágico, fantástico, tipo en Sarita Colonia viene volando, o ha hecho crónica claro. chamánica también, ¿no? Que vamos a hablar ahorita de eso, en Habla San Pedro, en Don Tuno, El Señor de los Cuerpos Astrales, pero con lo que más ha pegado es con su narrativa de inmigración, ¿no? En el caso de González Viaña, Exacto. Los Sueños de América, el corrido de Dante, ¿no? Sobre todo el corrido de Dante, Dante's Ballad, que la traducción al inglés ha sido muy difundida por todo La este balada tema de Dan. de inmigración latinoamericana. Yo prefiero su libro Los Claro, Sueños claro. de América, que me parece recontra chévere. Esos son los cuentos, Eh, ¿no? y uno de los últimos libros, sí, son cuentos, y uno de los últimos libros que se ha pegado mucho también por acá es El Vallejo de los Infiernos, ¿no? Que es su biografía, su versión novelada de la cárcel que padeció Vallejo, ¿no? Entonces, en el caso de González Viaña, como que, claro, ahí está la edición del Congreso, es esta, ¿no? En el caso de González Viaña, pues él sí
tiene un montón pues de variedad, ¿no? Para elegir. Después está pues el otro, Jorge Díaz Herrera, ¿no? Que tiene pues, creo que más allá de sus novelas, el libro que más me parece que podría entrar en un plan lector sería este de Alforja de Ciego, ¿no? De Claro, Díaz me lo Herrera, cuentas. que son microcuentos, microficciones, que creo que son de Exacto. mucha y muy buena calidad. Después salió por ahí una novelita infantil de Codina y Irupí, me acuerdo, en una También, edición Recreo. también, también. Creo que ese es un librito Recreo, bien claro, bacán con que Javier podría Ebro. estar en Coles, ¿no? Es y después está pues su ensayo, el placer de leer a Vallejo en zapatillas, ¿no? Que creo que es un ensayo que por ahí que deberían leerlo los docentes para elegir el lado Claro, humorístico de Vallejo, ¿no? Siempre uno piensa que Vallejo es solamente para puro morirse dolor. y llorar, ¿no? Pero acá tengo justo, de ahí se basó pues mi pata acá, Carlitos La Vida, para hacer Ahí su está, Vallejito, Carlitos, ¿no? ¿Te acuerdas? El por Vallejito supuesto. de Carlitos, ¿no? Que ese, ese libro también, yo utilizaba mucho el tema, el libro este Vallejito para motivar la lectura de César, ¿no? En los colles. Creo que es una forma Claro, bien bacán de mostrar la literatura. O sea, que no sea pues algo tedioso, no le vas a poner pues la edición de Petro Perú de la poesía completa de Vallejo, donde comentada por sale el González diario con Yaña, puta, todo. lo matas pues al chivolo, ¿no? A menos que le guste Claro, la claro, poesía, claro. pues, ¿no? Si le gusta, que a mí me daban esa edición y estaba feliz en el colegio, ¿no? Pero por lo general esto. Después, y obviamente como ya hemos hablado de la obra infantil de Watanabe, ¿no? Pero hay un tipo de narrativa y de literatura que a mí me interesa mucho, que es la narrativa sanpedrera, ¿no? Ya, dale, Todo dale. el tema el tema de los viajes chamánicos, viajes astrales, ¿no? Creo que es de lo mejor que se ha producido en la literatura de los últimos años en la libertad. O sea, cuando hay esa vieja discusión, esa discusión pedorra de que escribir sobre los pueblos y sobre las tradiciones de la libertad disminuye la calidad, huevadas así, no tiene nada que ver la temática. El tema es lo de No tiene menos. nada que ver jamás. Lo que Exacto. importa es la forma. O sea, Watanabe, Vallejo hablan de sus pueblos, hablan con sus vocablos y son universales. O sea, creo que es la forma en la que presentas y planteas los cuentos Exacto. lo que hace distinto. De aquí vamos a dar un poco de Ángel Gaviria también, ¿no? Que tiene también esa temática y a mí me gusta mucho su narrativa. Eh, pero volviendo un poco al tema de la narrativa sanpedrera, creo que hay un libro que, si bien no es narrativa, sí creo que es uno de los que ha abierto eso, que es Manantial del Desierto, ¿no? De la Yo edición tengo esta edición. Claro, tú tienes la última que salió, ¿no? Claro. Yo tengo la edición acá, la que ganó el Copé en el 2003, y este libro pues ya ha caído San Pedro, nos hemos ido de viaje, ha pasado de miles de manos ahí por toda la escena, ha pasado. Recuerdo que una vez nos fuimos pues con Jairo, con los Luna, con Kevin, ¿no? Con Jones, con la gente, con el Garum, ¿no? De los salvajes, Ya. y fuimos ahí a las dunas de Conache a San Pedrear hace como 5 años atrás, una Semana Santa. Y me acuerdo que llevamos este libro y de esta versión, pues, ¿no? Esta de cayó, nos pusimos a leer, Claro. pues, ¿no? Porque hay muchos poemas acá en Manantial del Desierto que cuentan sobre la preparación de San Pedro, ¿no? El viaje, los ovnis, etcétera, las otras dimensiones. Creo que es un libro que al menos para muchos creo que ha tenido mucha más pegada en la chivolada de esta zona, de esta época, que lo que ha sido Ujú. para sus mismos contemporáneos, ¿no? De Plasencia. Pero toda la Suele, mayoría de suele los ocurrir. autores de los 60 tienen este tema de la meditación trascendental, pero tiene que ver pues con Ajá. toda la onda de los Beatles, de George Harrison, de irse a la India y todo ese rollo New Age, ¿no? El otro autor es Chávez Peralta, ¿no? Que tiene este cuento del Payán hacia la otra realidad que lo antologó Santa María en esta antología de cuento liberteño programa actual, el tomo ¿El uno. número uno o el dos? eh, Ahí, en el el tomo tomo uno. Ya. uno aparece este cuento donde habla de Don Tuno, ¿no? De una curación del cáncer que hizo este chamán de Mochero, este chamán histórico, legendario, a una persona
recrea pues, de una manera soberbia en este cuento, ¿no? Chávez Peralta. Eh, este Don Tuno vuelve a aparecer el personaje en Tuno, Don Tuno, el padre de los cuerpos astrales, ¿no? Que es una crónica de González Viaña, en donde habla pues Sí, sí. de cuando él era su aprendiz, fue su discípulo, su padawan ahí, del gran Don Tuno, ¿no? Entonces, Padawan. creo que, claro, creo que va por ese lado. Me interesa mucho ese tipo de literatura, por lo que uno también experimenta. Como te he dicho, a mí me interesa mucho la literatura como experimentación, como vida, como Exacto, forma, sí, ¿no? está bien, está bien. Entonces, no te vas a poner a leer pues, sobre San Pedro si no has San Pedreado, pues, ¿no? O sea, lo puedes hacer, pero es más bacán si sientes Es otra pegada, es otra pegada, pero claro. si entiendes esa transferencia, es como que la gente que por ahí no lanza y lee el pa de pagas y la gente que pues no fuma nada y lee el pa de pagas se va a recontra cagar de risa. O sea, siempre muy Claro. replicante. En tu caso, te ha vacilado pues porque también te sientes ahí identificado, estás ahí como de personaje también, ¿no? En algunas partes de historias, Vamos a para ver, que mira, los vean. hay una cosa, Eh, hay y una de cosa los que, mira, últimos que han desarrollado este tema de San Pedro mira, está Howard, ¿no? Nuestro gran amigo Howard Varas, con su cuentito Cactus, ¿no? No sé si te acuerdas, este lo Cactus, tengo por acá, que ahí está, ganó el está en premio, ese, ya, ese es de su libro, ahí está también en esa edición, que está en su libro que ganó el Patrón Candela, ¿no? El concurso nacional de cuentos, eh, y que habla pues de un viaje que tuvieron en el Cerro Campana, pues, ¿no? claro, Un sí, viaje, sí, sí, pero es un cuento breve, brevísimo, cortito, pero creo que habla de este tipo de narrativa que también está apareciendo, ¿no? Después hay otro autor que es Eduardo Paz Esquerre, que es un poco de las generaciones más antiguas, tiene un cuento que ganó el Copé también, la Iniciación Suprema de está acá. Huacricaur. Claro, la Iniciación Suprema de Huacricaur, claro. Y también hay un cuento que ha aparecido en el tomo 2 de la Antología de Santa María, que habla, creo que el duelo de los huacos, una cosa así se llama. Creo que de dos chamanes que tiran El unos desafío de los huacos. guapos, ¿Ah? El desafío de los huacos. el desafío de los guapos, sí, Ya, ese cuento es bacán también, y ese, de todo este tema chamánico. Entonces creo que se puede hablar de interculturalidad, se puede hablar del sí, pasado moche y de temas regionales con una calidad que te acerca mucho, en este caso, a esta gran pegada de las drug novels, ¿no? Que hay a nivel mundial. O sea, hay literaturas que hablan de la influencia del opio, de la influencia del peyote, sí, sí, Aldous Huxley con las puertas de la percepción, o el caso de los paraísos artificiales de Baudelaire, ¿no? O la novela esta de John Cocteau, Opium, ¿no? O la de Thomas de Quincy, o pues, ¿no? también ¿No? Esta de Ginsberg Consumidor de... los Allen ayahuasca, Ginsberg, de las cartas de la ayahuasca de Allen Ginsberg, ¿no? Creo que más va por ahí, ¿no? O el Inomoxo, ¿no? De César, ¿no? De César Calvo, ¿no? Eh, creo que va por ese lado también, ¿no? Porque un poco vamos por el lado de literatura psicotrópica, ¿no? Pero en el sí, caso sí, de San sí. Pedro es una cuestión más moche, una cuestión más intercultural, más arraigado al sentimiento eh, propio, ¿no? De la región, que creo que no se ha valorado mucho y no se ha Mira, tocado. exacto. Y ese es un factor importante porque ya hablas de temáticas, porque mucha gente cree que solamente en Trujillo se puede manejar tales o cuales temáticas cuando hay mucha literatura que está hablando de otras cosas realmente interesantes. La literatura sanpedrera es una de ellas. Si le podemos dar un nombre, ¿no? Literatura sanpedrera, tal vez, no sé, como tú lo mencionabas. O la narrativa chamánica, una onda así, ¿no? Podría hablarse de eso, ¿no? Creo que es un tema Claro, muy bacán y que tiene que ver también con la mitología del colonizador claro, que todavía sigue exacto. imperando en los Presente. colegios del Perú, ¿no? Entonces, Sí, 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 por ahí que sí. algunas personas no toquen esto que es tan auténtico de la libertad de Trujillo, de los moches, y piensen, no, eso no existe, no, eso que esto, que lo otro, entonces por ahí entra el prejuicio, ¿no? De eso, Exacto, sí, sí. digamos que en la educación se trata pues de liberar, de abrir las mentes en general, sino para qué, ¿no? Si el profe no es socrático, ¿para qué? Pues, ¿para qué eres profe?
¿no? Entonces, ¿no? Eso es cierto. Y Pues, entonces, sigues llevando tu esquema de la universidad, nomás los títulos que te enseñaron en la universidad. Nada más. después están los narradores de lo andino, fantástico, ¿no? Un tema que creo que también se puede mostrar como esto de intercultural, ¿no? Es este pata Elmer López, ¿no? Con el hombre que tenía medio morir, no sé si creo que es tu pata, ahí lo tiene, ese cuento Claro. es bien bacán. No sé si ahí está un cuento de los, 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 los matacuernos, no sé, había un Sí, cuento que son Matacuernos. los matacuernos, ¿es, no? Matacuernos, sí. Ese cuento me dio miedo, daba miedo, esa verdad, ese es macabro, ese cuento es perverso, ¿no? Sí, un cuento Y corto. es de Un mucha cuento calidad. corto. Está también en la antología de Santa María, ese cuento lo leí, perverso, me gustó mucho, o sea, qué calidad. Esto de esta, toma esta mitología medio de andina, el tema con el tema sexual, el tema erótico, y también esto me hizo recordar como que si fueran ronderos casi, ¿no? Un poco de estas Claro. muy arraigadas en el Ande. Y Eh, que ese libro quedó, el cuento quedó finalista, bueno, segundo puesto en el claro, Copé de Copé de Plata Plata, obtuvo en el año 2010. en el 2010, entonces creo que no se ha tomado muy en cuenta. Después está Ángel Gaviria, que creo que el narrador breve más importante de La Libertad, ¿no? De lejos. Claro, este es el Molino de Penca, ¿no? Eh, Tengo ese, después, después está, claro, aquellos aquellos pájaros, pájaros, ¿cuál es este? claro, de la Claro, primera aquellos edición. pájaros, claro. Uy, la primera edición la tienes. Hay uno que me vacilaba mucho que era el de la ciudad, la cita creo que es, ¿no? La cita y otra docencia. Ahí está. Ya, ese es bueno. Creo que la mayoría, los cuentos de Ángel de la Vida se podrían leer en una clase, así, ¿no? Como para motivar, ¿no? Yo utilizaba mucho eso, por ahí porque son cortitos, un poco para hablar algunas problemáticas, otros pensar a los estudiantes. Después, Pero pega, pega, eh, pega bien. claro, después está este señor, este Santiago Merino, ¿no? Su viejo del Dani, ¿no? Que tiene este cuadro, el cuadro de Marilyn, ¿no? Que creo que ese cuento quedó, Ya no quedó quedó en el Copé. también, quedó también finalista no, no, ganó el No, Copé, ganó el ganó Copé de Oro el en el Copé. 2016, Sí, ¿no? exacto. Es un cuento que habla, es un cuento que habla de este señor ya, ese es el libro que le gustó a De Negri, pues, ¿no? Que lo Exacto. reseñó bien, ¿no? Marco Aurelio. Marco Aurelio lo reseñó esto de Santiago Marco Merino. Aurelio. Y eso para hablar un poco de los narradores que ya están casi como consagrados, que vienen de otras generaciones, pero un tema que nosotros siempre habíamos conversado, me acuerdo, Oscar, era la narrativa en que cuando a mediados de los 2000 estaba todo este tema del sicariato y las bandas, y Cuando nosotros siempre nos empieza a preguntábamos, explotar. decimos, supongo que así como en el conflicto armado interno, de todas maneras en Trujillo va a aparecer o van a aparecer escritores que comiencen con este tipo de literatura de la violencia urbana que hay en Sí, Trujillo, sí, ¿no? sí, sí. Y pasó, Esos grandes charlas. y pasó, ¿no? Y sucedió, ¿no? Al final, eh, ahí pues aparece pues el libro que tú publicaste, ¿no? Con Oren, El Gringo, ¿no? De Juan Creo que Carlos. hay, creo que es uno de los libros que comienza toda esa temática sin mencionarla directamente, ¿no? Sí, Hace un comentario muy sutil y te abre las puertas a lo que va a ser posteriormente, toda la chamba que vino luego en la literatura de la violencia. Ahí está no, la pero, edición. pero el gringo o sea, para la gente que no sabe, que no maña un poco el tema del gringo, la primera edición, me acuerdo que la pusimos, la primera edición, la que salió con Oren, yo la incluí en el seminario, en el cole, cuando estaba ahí en el coordinador de plan lector, y pegó mucho, les gustó mucho a los Ajá, estudiantes. claro. Pese a que no era en sí su contexto, era muy ágil, era bien bacán para leerlo. Luego cuando lo llevaba pues al Milagro o después cuando llevé al Callao, los muchachos no diferenciaban que era de Trujillo o de otro lado, lo leían y les gustaba. Creo que hay un buen trabajo de prosa, hay un buen trabajo Sí, de la obra, ¿no? Porque es llamativa, es muy divertida el gringo. Y creo que en colegios es un libro que pega mucho. Y es un autor, Juan Carlos, que está ahí, ¿no? Que es periodista hace 1000 años en eso. diferentes medios y él más que nadie conoce y sabe lo que es
las miserias de las calles, pues, ¿no? Lo he vivido, lo ha visto en cada portada, el brother. Claro, o sea, trabajamos, digamos, a trabajar en ese periódico, en ese diario, y yo lo veía pues llegando todos los días así con su ropa llena de sangre, así. ¿Qué, No, qué no, carnicería de estado, brother? no, venía con el buen Douglas Juárez también, ¿no? Llegaban ahí con su fotógrafo, ellos iban a Douglas, cubrir saludos todo, para Douglas. todo eso, mientras yo estaba en el área light, ¿no? Del Farándula. diario, el área que daba, ellos estaban pues en las portadas, pues, ¿no? Poniendo todo el tema de Gringacho, ese no lo cubrió, me acuerdo, ¿no? Todo el tema del juicio de allí, esas cosas, porque eso era lo que se vendía, pues, a comienzos de los ¿Ah? 2010, ¿no? Sí. 2011, 2012, ¿no? Entonces, qué bacán que haya después aparecido un libro tipo Ídolos de Arenal, que es como que el gringoverso, ¿no? El universo expandido de Marvel, ¿no? Le han sacado el gringoverso, ¿no? Que es que ya comienzan a aparecer los demás personajes que estaban sutilmente mencionados en el gringo, pero comienzan a aparecer en los cuentos de Ídolos de Arenal, ¿no? Creo que son dos libros, al menos en Trujillo, que deberían estar en todos los planes lectores, o sea, Claro, sobre todo desde estas zonas para que entiendan cómo es, ¿no? Te van a exacto. O sea, y aparte, siempre hemos visto que el contexto articula todo lo que estábamos nosotros viviendo, pues, ¿no? De otra manera, como siempre mencionamos, algún momento va a llegar, es como hasta ahora se sigue hablando del conflicto armado interno, hasta ahora sigue hablando de la Segunda Guerra Mundial y todo ello, ¿no? Pero llegó y está llegando en buena manera, ¿no? Gringo tal vez es una de las puertas principales de la literatura de esa temática. Claro, y de ahí lo que han aparecido es desde el periodismo, ¿no? Ajá, Investigaciones tipo el origen de la hidra, ¿no? De Charlie, o en el caso de mi pata Renato Sandoval, El Escuadrón de la Muerte, también ahí está el libro, que fue publicado desde Lima, ¿no? Interesante este tema. En el caso de Omar Aliaga también, que tiene su antología de crimen y testigos. No, en el caso, bueno, a claro. Renato y a Omar los conozco por haber trabajado con ellos en este periódico, en este diario, eh, Ajá. y ellos también pues sabía que en cualquier momento iban a sacar también obras al respecto, y deben haber muchas más. Y eso es un tema bien bacán que esté dándose no solo la literatura únicamente en lo fantástico, o en andino, en lo San Pedro, sino que Ujú. también haya esta vertiente que es la parte realista, ¿no? Una especie de Que realismo es sucio. inevitable, que es inevitable, ¿no? Ya Sí, venimos sí. arrastrando el realismo sucio desde hace tiempo ya. ¿No? Realismo sucio o periodismo literario, ¿no? Que es un poco lo que se estaba viniendo así, que se estaba haciendo, ¿no? Desde la narrativa de la violencia urbana, que creo que no sé Ujú. cuántos profesores pudieran meter estos libros en sus coles, pero en el caso sí podrían comenzar con Juan Carlos, ¿no? Creo que es lo principal. Claro, es una novela Eh, recontra ágil. y esto nos lleva un poco a los narradores insulares, ¿no? O sea, que también hay escritores o hay narradores en La Libertad que no necesariamente se ajustan ni a uno ni a otra vertiente, ¿no? Ujú. Claro. Eh, y yo creo que y también hay una especie de narrativa adolescente o literatura adolescente en Trujillo que ha estado surgiendo en estas épocas, ¿no? Sí, sí. Pero me hace recordar mucho bueno, hay un autor que es limeño, pero que ha vivido acá, que es Gustavo Rodríguez, esta novela La Furia de Aquiles, que está Claro. enmarcada pues, Ujú. en el colegio claretiano, en estos chibolos pendejos del centro de Trujillo, o de Trujillo en general, de Trujillo, en, en los años 80, 90, ¿no? En estas épocas eran adolescentes. Creo que es una de las primeras novelas que tocó a Trujillo como una ciudad, o sea, que tocó, que la sacó un poco y que fue publicada por allá por Lima, por afuera, y que después ya se ha ido difundiendo, y que durante un tiempo estuvo en diferentes colegios también. Esta de La Furia de Aquiles, que es un cague de risa, ¿no? Sobre todo por las matapatadas, Sí. las palomilladas, ¿no? De los chibolos. Eh, Luego de esto está el caso de Pierre Castro, ¿no? Pierre Castro creo que debe ser, Pierre Castro le pasa lo de Bella, es como una especie de Bellatín, ¿no? Con Pata Pierre. No, O sea, son letras mayores, ¿ah? ya, claro, en el sentido de que no en el sentido del estilo, sino en el sentido de que se Ah, lo bueno, a ver. pelean en diferentes lugares su nacimiento, pues, ¿no? Para los Bolaños se burlaba un poco de Bellatín, que decía que, que Bellatín tenía la gloriosa
o maldición, o dicha o maldición de que era considerado mexicano para los mexicanos y peruano para los peruanos, ¿no? Entonces, entonces es como que mejor mátenme, Gran una cosa autor, así, gran ¿no? autor. ¿No? En el caso de Pierre el huevón nació, a partir de nacimiento dice que es de Trujillo, pero el huevón ha vivido toda su vida en Piura, esa Claro, ciudad, ¿no? figura, claro, claro. Pero toda su Chiclana. carrera, digamos, literaria o escritor la ha hecho en Lima, ¿no? Ajá, sí, sí, Entonces, sí. ahora, en Trujillo nadie sabía que él era trujillano hasta que salió, pues creo que lo sacamos en Sobrevolando, ¿no? Incluimos ahí en el 2014, incluimos su cuento, en realidad su cuento se llamaba Incendiar el Colegio, que está incluido en su primer Ya, libro, ya esa es la la primera primera edición de edición, ¿no? Sobrevolando. En esta antología incluimos el cuento del próximo Vallejo, lo tuvimos que cambiar el nombre, o lo tuve que cambiar el nombre porque no, iba a ser bien jodido pues poner un título de Incendiar el Colegio en una antología para coles, ¿no? Eh, iban a, siempre la gente pues con nivel básico de entendimiento pues no, se queda en el título ya hacen Sí, escándalo, no lee más, ¿no? Entonces, exacto, eh, exacto, sí. y a raíz de ese cuento, que creo que es el mejor de esa antología, de su primer libro de un hombre feo, que salió con borrador en el 2010, hace 10 años ya, ese está en descarga gratuita, si no me equivoco, en internet. Salió en el 2015 Orientación Vocacional, que creo que también es Sí. un libro que fácilmente podría estar en cualquier plan lector de colegio. Está con la portada de Eh, los libros cuerdos antiguos, ¿no? sí, de esas portadas de estos libros Yugustus, estos antiguos. Claro, Eh, Gobierno Justus, ¿qué tal? Perú siendo enladrillado por un montón de gente. claro, estos cuadernos. Ese Clásico. yo, y bajo esa misma óptica está Yo no quería escribir cuentos, ¿no? Solo quería conocerte, que ya es su obra, digamos, más conocida, que la sacó el año Ujú. pasado y ha tenido muy buena acogida. Y a raíz de eso, pues ya lo han jalado para acá, para Trujillo. Oye, ven para acá, te publica Planeta, una cosa así, ¿no? Siempre con el regionalismo inverso, siempre, ¿no? El complejo que hay, ¿no? De la provincia hacia lo que puedas hacer desde afuera. Entonces, obviamente, Pierre probablemente recién se haya enterado que es trujillano, o que en Trujillo lo consideran trujillano, pero es así, es bacán, creo que Recuerdo con muy su importante. obra habla por sí misma y él sería una muy buena, un buen acierto que lo coloque en college, Claro. ¿no? Después el otro autor que creo que también enfoca su narrativa de la adolescencia es este pata, David Salvatierra, ¿no? Tocó su primer libro, Lo que sé de mi madre, ¿no? Que salió en San Marcos, ¿no? Ya. Él también, ya, ese libro hay un cuento de un chibolo que se va a estos cines, así, a conseguir películas, a conseguir revistas porno. Creo que recrea un poco esa época de los 90, ¿no? Así que, Claro, época la infancia de noventas. los 90, ¿no? Lo mismo tiene en su libro Cuando vas a revisar tu de la película el fin de fuga. semana. ¿Mm? Claro. Claro que con el En Lo que secreto de la ustedes fuga saben ya. hay un cuento buenazo que es Villano. También. Ahí está. Claro, es ese sentimiento de la fuga que es una novela breve, ¿no? Sobre el bullying racista, ¿no? Entonces, creo que son como que autores que muy bien se pueden leer en colegios y no va a chocar, o sea, muchas veces se les coloca, pues, editoriales transnacionales donde te hablan de Ujú, ujú. contextos distintos y al final te hablan mismo de Sí. la juventud y adolescencia. Eh, y bueno, en el caso de, hay un bestseller clandestino, ¿no? Que es Mauricio Málaga, pues ese huevón que tiene su carrusel, su el Ahí está, asesino de la vía Carrusel. expresa. Claro, ese carrusel que tiene más de 8.000 ediciones, creo, una cosa así, ¿no? No, pero sin huevada fuera de Flor y fuera de Chongo, ese libro hasta lo han pirateado, weón. O sea, Qué ya felicidad. que te lleguen a piratear, ya puta, qué mayor reconocimiento, ¿no? O sea, ha salido hasta ediciones piratas, ¿no? De ese libro. Entonces, porque está en muchos planes lectores de muchos colegios, ¿no? Pero sin hacer tanto ruido, ¿no? Está ahí, está hace 10 años moviéndose y reeditándose constantemente en editoriales, primero de Lima y ahora pues en su propia editorial en Trotamundos también, ¿no? Entonces, es un libro que se lee muy bien en los primeros años de secundaria, los últimos años de primaria incluso, ¿no? Y después ya el caso de Mauricio creo que es el tema de su literatura homoerótica, ¿no? Que sacó con Amor extraño amor, ¿no?
Creo que es una vertiente que tampoco se ha tocado mucho en la literatura conservadora, trujillana, ¿no? Siempre hay un conservadurismo acá en Trujillo, Claro, Trujillo ¿no? todavía es una ciudad conservadora, pues hermano, todavía Y estaba conservadora. demasiado. Vas por el centro y ves todas las iglesias que hay, o sea, ya de ahí te estás bombardeando con la temática conservadora a full. Claro, y ver pues una portada donde, no, un libro donde la contraportada sale ese huevón calato, no jodas, pues, ¿no? ¿Qué van a comprar eso en un colegio? Pero pero, por ejemplo, eh, Saludo para Mauricio. claro, o sea, hay ese tipo de literatura y qué decir de su encaletado de malabarista, ¿no? Que habla de su narrativa mochilera, ¿no? De los viajes. Entonces, Ujú, hay diferentes vertientes que no necesariamente se ajustan a la literatura solo de la violencia, o solo de lo andino, o solo de lo autorreferencial, regional, sino que también claro, hablan de otros contextos. Creo que es lo bacán. Y dentro de eso también hay un autor que no podemos mencionar otras variantes, que es los microacertijos, ¿no? De Ricardo Calderón Inca, ¿no? Las alteraciones, las microficciones, ¿no? Creo que es una de las vertientes también que acá en Trujillo tiene muchos adeptos. Ahí está Alteraciones, que es un librazo, que es otro de los calletas de acá de la libertad, uno de los libros más underrated, ¿no? De la literatura liberteña. Y que a mí me sirvió mucho, sobre todo en los primeros años de secundaria, para mostrar, para formar un poco el tema de la microficción, introducir a la microficción a los estudiantes. Creo que es claro. y en el caso de Richie, así también casi en silencio, sin decir nada, el Bon está insertado ya en un canon nacional, o sea, el Bon Sí, debe ser uno de los 10 microficcionistas más importantes a nivel nacional, y acá en Trujillo creo que nadie lo sabe, ¿no? Entonces, sí, siempre ha sido está en constante, días y todo, Richie. lo Demasiado. publican, lo publican por diferentes Sí, revistas y webs de microficción. Yo comparto mucho también en talleres. Hay una microficción que me vacila mucho que se llama El Sanador, que siempre que la coloco, los profesores cuando escuchan eso se vuelven como locos, cuando leen esa, de ahí seguro la comparte por ahí Richie en algún comentario, si es que está viendo esto. Y ha sacado hace poco un libro, ¿no? Grafitos, creo que es, ¿no? ha sacado una, sí, una Entonces, antología de sus... o sea, de huevón, sí, y lo ha publicado con una editorial de España, no sé dónde es esta editorial, Internacional Microcuentista, creo, o sea, cada La uno maneja Ronnie. claro, la que maneja Ronnie, pues que es, digamos, el estudioso Es, a nivel de latinoamericano se la mueve esa microficción, editorial. claro, a nivel hispanoamericano de la microficción. Después está lo que ha hecho Howard, ¿no? A mí me gustó más de Howard su primera novela, la que publicaste con Oren, esta de Necesito un abrazo, un Allá. balazo. Mucha gente le dio duro con un palo y duro también con una soga, ¿no? Pero, pero a mí sí me asidó, yo me la leí pues, en 5 horas, en 3 horas, me la leí así toda una noche, me quedé pegado. Y me dio mucha pena, meme. Eso creo que es literatura emo, ¿no? Narrativa emo. Claro. Sí, sí, ya, ya. Debería ser reeditada, debería reeditarla. Esa necesito un abrazo ahorita pensando en los coles, ¿no? He conversado con él, pero está buscando hacerse nueva literatura, dice. No, es que no joda, no, huevón. Ese libro es A bien muchos lo quiero bacán. reeditar, me dicen, no, estoy haciendo literatura más seria, me dicen algunos. Oye, oye, ¿qué hablas tú si tú reeditas sin permiso? ¿Cuándo has pedido permiso tú Caleta, para caleta. reeditar algo? Voy a reeditar así caleta cuentos para quemarse, así para venderlo a 5 No lucas más nomás. su tiempo ya, y vete mi muerte. Este, después, obviamente, en la narrativa también de adolescentes está Braulio, pues, obvio, pues, ¿no? Tu libro. Braulio de los recuerdos, ahí está atrás. O sea, de todas maneras, o sea, es el cuento adolescente por antonomasia acá de la región, ¿no? El Braulio. Y después aparece un tipo de literatura que ya es inclasificable, donde entraría, por ejemplo, mi pata Jules, ¿no? 533, por ejemplo, ¿no? Ese cuento del tipo de la Cierto. biblioteca, ¿no? Por ahí, ¿dónde está el 533? Lo tienes por ahí. Eh, Está abajo en el estante donde están todos los Diorim. qué miedo, qué miedo. Pero, por ejemplo, ese libro de 533 de Jules está enmarcado en Trujillo, fue escrito en Trujillo, fue publicado en Trujillo, el huevón es de Pisco, ¿no? Entonces, Vivía en Lima, vivía en todos lados, o sea, encima de todos lados, ¿no? Entonces, literatura. pero en la portada de 533 aparece la Trujillo, ¿no?
aparece La Plaza de Armas. la Plaza de Armas y esto, ¿no? Y Jules ya ha ido después publicando por diferentes editoriales la edición que te pasé de SXT que salió en Argentina, o Informes de Tiempo que salió por Uruguay, ¿no? Y ya se ha ido formando su propia, tiene también la editorial PVC, ¿no? Que publica que ha publicado pues el Pavas, el Caleta, y él se mueve pues por estos círculos también de terror, ¿no? Donde estamos ahí con Cthulhu y esto. Eh, Marcian, para Claro, Marcian. yo creo que hay mucho de ese tipo de literatura. Bueno, está también, eh, bueno, el caso Fieri Díaz, ¿no? Que tiene su libro de cuentos entre alacranes, también, o crucifixiones, que son como que cuentos medio fantásticos, medio macabros también, que es como Ahí una está. narrativa de absurdo. Claro, ahí está un libro, un cuento mataperros, me acuerdo que está, ¿no? Ese cuento es bien bacán, que también está en la antología, creo, de Santa María. Eh, y bueno, lo que escribe Karina Bocanegra, pues, ¿no? Un poco, ella también tiene ella tiene un libro, Prosternación, me acuerdo que tenía un libro antiguo, Prosternación, Casa. creo que se llama. ¿Este es? Ese es Sí, es una Prosternación, novela muy breve, una novela de adolescente, ¿no? También, 40 páginas, menos de 40 páginas. una novela pequeña. Y Páginas. ahora, ¿no? Y ahora creo que ha publicado Planeta Délfico, ¿no? Que creo que es medio fantástico, una onda así. Claro, se ha inmiscuido la temática fantástica, por ahí también. Es decir, creo que los autores también se van reinventando, ¿no? Van viendo nuevas formas nuevas cosas que se van viviendo, nuevas experiencias y a raíz de ello quieren plasmarlo también, ¿no? Que es válido, que es necesario incluso. Eso de variar las temáticas que de repente uno maneja. Y de ahí, pasando ya de la narrativa, que creo que hemos hablado mucho, me gusta mucho también lo que hacen los poetas, la poesía ya del siglo XXI, ¿no? Que para mí, a mi criterio, como que por ahí podemos discrepar, por ahí que la gente se va a patear porque los poetas son, tú sabes, ya, ¿no? Ego, ¿no? El poemario. Los egos más grandes. Claro, entonces siempre son gallos, pues, los poetas, ¿no? Entonces, eh, aparece, yo como ya he dicho, ya Lizardo Cruzado, creo que con él empieza como que una nueva literatura, una nueva poesía, o unos nuevos discursos como que irónicos, poesía adolescente irónica, burlesca, cómica. Él decía que era realismo chistoso, ¿no? Eh, y después aparece este libro de Oxio de Woody, ¿no? De Jorge Hurtado también, que es un poco de realismo sucio, ¿no? Un poco de erotismo, porno. Ahí está el de Lizardo, que es creo que un libro fundamental que el de Lizardo se ha leído mucho mejor en Lima y afuera. Claro, Creo que la valoración es por allá en San Marcos, en Católica, que casi en Trujillo, ¿no? Y exacto, debería sí. leerse más este autor. Y creo que el autor más bacán de los últimos es Carlos Tataje, ¿no? Con su libro Epitafios. Tapios, Creo sí. que, y también el otro es Dedicatorias, creo que es el anterior. Creo que son dos libros que. Carlos Tataje también es otro de los autores que creo que debería ser mucho más revalorado. Tiene un libro incluso de historia sobre la filosofía inca. eh, pero este libro Epitafios es arriesgadísimo, pues, Claro. ¿no? Se difundió mucho porque quedó segundo puesto en el Copé. Eso fue el Copé de plata. Pero el libro es un libro sí, exacto, muy arriesgado. Es un chambón el que se ha hecho el tipo ahí. Claro, porque está escribiendo en el estilo de los dedicados, ¿no? De los epitafios. O sea, ese epitafio que le hace a Exacto. Borges, el que le hace a Martín Adán, a Chabuca Granda, que es hermosísimo, ¿no? Eh, y después los que son irónicos, pues, ¿no? Que los dedica a Hirohito, ¿no? Que hace como una especie de haiku, ¿no? A Hirohito, ¿no? Claro, claro. Le hace también a Harry Truman, ¿no? El presidente norteamericano que aprobó La las bomba bombas atómica. atómicas, etcétera, ¿no? Y se va hasta Julio César y Averroes y filósofos Es clásicos un y todo. viajezazo, es un viajezazo, es Desde el tremendo. Gilgamesh, weón, Claro. ¿no? Entonces, Se va hasta la época ese los libro, antiquísimos. ese poemario de Tataje podría ser incluso, viendo un poco la educación de tema transversal, o sea, podría hablarse de historia, fácilmente como una Claro. introducción a la historia, a las diferentes clases de ¿Por qué historia. utilizó este verso? ¿Por qué dijo, por quién es este personaje, no? ¿Por qué lo Claro, cita? ¿Qué hace de importante? Sí, sí, sí. claro, o sea,
y ahora aparece pues hay una especie de vanguardia poética millennial, ¿no? Ya a raíz de eso un poco más arriesgado, ¿no? Me atrevo a decir, por ejemplo, el port art de Rey Paz, que fue publicado por Ray Paz, México, sí. ¿no? Que es un poemario auténticamente porno y erótico, ¿no? O sea, desde su primera línea, o sea, explícito, con parafilias y todo. Eh, a mí me hacía mucho ese poemario de Rey Paz, aunque él tiene otro tipo de estilo de literatura un poco más sanpedrera, así, trascendental y todo eso, yo prefiero el Polar por obvias razones. Después está el libro, Por el obvias poemario de razones. Silvana, el Ramón, que tú publicaste, ¿no? Con Oren, el de Silvana Reyes Basallo, de Fermina, eh, que es como una suerte de poesía infrarrealista, ¿no? Una onda así, un tributo a Bolaño, ¿no? Desde Chiclayo, ¿no? Un libro que ha sido muy valorado también por afuera. El caso Sí, de Fermina, el caso de Silvana también es curioso porque los dos libros que ha publicado y que vamos a presentar este libro el viernes, ¿no? Presentamos desde el fanpage de Trotamundos. estaba el Vamos, epitafio, ¿no? ya, este epitafio, que extraordinario ese libro. Buscando el de Eh, Silvano, ¿no? más bien, si que lo está viendo mi pata de Rafo, o devuélveme mi epitafio, son. No, no, lo está leyendo mi pata Rafo Vivo, saludos ahí para Reclamo online. Reclamo online. exacta dimensión. Gonzalo, abre un poco tu plano, ahí está. Ya, ya, bueno, sí, Rafa está ahí presente, está escuchando. Este, Saludos para luego de Rafa. eso, luego de Lo eso tengo. está también el mapoemario de Patricio Córdoba, Ciudad Caos. No sé si te acuerdas de el mapa con poesía, ¿no? Ahí está. Ahí está, ese Ramón. Ramón de Silvana, ¿no? Es uno de los mejores poemarios digamos, de esta última década, ¿no? Considerado Ha sido afuera, muy ¿no? valorado, como dices tú, fuera de la ciudad, incluso ha sido muy valorado en Lima, han hecho comentarios el trabajo de ella, sin siquiera conocerla, eso es lo importante. Es decir, ha pesado más la poesía que tal vez el contacto, los amigos y demás. Eso está muy bueno. Claro, y de ahí aparece, bueno, la chamba que tienen ustedes, ¿no? Que es la de Carlos Santamaría con Artificial por Naturaleza, ¿no? Que es un poco más como coloquial, una onda así, hora seriana, y en el caso tuyo, con ego y con exacta dimensión del olvido, ¿no? Que son tus poemarios. Tú también tienes toda una obra poética que ya tiene más de una década, ¿no? Comenzó con Artificial por Naturaleza. No, perdón, comenzó con Arquitectura de un Día Común y, y después siguió con Cuarto Vecino, ¿no? Por decir. Ego, que está publicado por Chile, ¿no? Y Exacta Dimensión del Olvido, que es, digamos, la vertiente romántica, ¿no? Tu vertiente ya más feeling, ¿no? Más íntima La de que Oscar, duele, la ¿no? que duele. Claro, y ahí hay toda una evolución de tu obra, ¿no? En poesía, no sé cuántos poetas, digamos, tengan 3 o 4 poemarios, digamos, de acá de la región, ¿no? Es algo muy importante eso. Y eso nos lleva también a las poetas trujillanas exiliadas, ¿te acuerdas? Ese, Siempre hablábamos de eso de que Trujillo, incluso para mencionar qué es una literatura liberteña, o sea, y hay tanta gente que es de acá, vive fuera, o es de fuera y vive acá, hay gente que habla, o sea, es todo ¿cómo le podemos? Un collage de escritores que han confluido acá en la ciudad, han llegado acá a la ciudad de Trujillo, buscando, no sé, tal vez la imagen la gente creo de repente dirá, Trujillo es poesía, ¿no? Trujillo poesía, y por ese motivo vamos para allá, vamos a hacerla linda allá, no sé, pero mucha gente ha llegado a la ciudad a nutrir la literatura que es de la región. sí, bueno, en tu caso tú eres de Lima mismo, ¿no? Por Básicamente. ejemplo, Eh, yo soy yo recuerdo que una vez Corcuera me dijo, tú eres un limeño que vive en Trujillo, yo soy un trujillano que vive en Lima, me dijo. Mira qué casualidades, dijo Corcuera. Un saludo para el maestro Corcuera donde esté. sabio, sabio. Bueno, en el caso de las exiliadas, que le he puesto así solo por molestar, está pues está mi amiga Victoria Larco, ¿no? Ella es guanchaquera, pero ella está pues Claro. ella está en Lima hace tiempo, estuvo por Guacho, ella tiene La la plaqueta, fábula del sacó la plaqueta cuerpo. con Patrick, sacó la plaqueta, ¿no?
Claro, la Fue fábula con del cuervo, Patricio. sacó Ujú, una plaqueta con Patricio con Incertidumbre en el 2010. Está también el caso de ese mismo año, salió Elenita Chávez, que es una amiga que está en Nueva York, bajo el seudónimo de José C. Publicó también en la editorial de Patricio Celebración de la ujú. Noche, que es un poemario que quedó ganador de los Juegos Florales de la Católica. Ella es una poeta trujillana también, pero que está haciendo su doctorado por allá por Nueva York, está por las marchas ahorita por ahí. Eh, el caso de Denise Vega, ¿no? Que ella Uh, muere de escena por Chimbote también, ¿no? Una mirada tras los reinos, ¿no? Que hubo toda esta polémica del poeta joven del Perú. Bueno, ese es el primer asombro, ¿no? Que creo que es su trabajo más maduro, más elaborado. Y también está su plaqueta Hipocampus, ¿no? Que salió en el 2011, ¿no? Ese es Enamorada tras los reinos, ¿no? Ella tenía un la libro primera, anterior a ese también, que ya no lo claro. publicita tanto, pero en el caso de Denise, que está también, ella pues ha recorrido pues el mundo, ¿no? Ha estado por Canadá, Hasta por China ha República llegado. Dominicana, por México, por China, y es bacán, ¿no? Eso que haya la poesía la poesía de Trujillo esté por otro lado, pero ella muere de escena por Chimbote, ¿no? Por Chimbote. Y Ujú, el caso de claro. Andrea Cruzado, ¿no? Andreita, que está por Chachapoyas también, ¿no? Ella tiene su Joyas. materia, museum. eh, Sería una buena forma de que vayan estas poetas a los colegios, ¿no? A poder difundir un poco el trabajo de lo que hacen las chicas, las mujeres, ¿no? Y Matilde Granados, que Claro, en Chiclayo mueve toda la escena también, Matilde, claro, está bien. ¿no? Entonces, Pero es eso, Gonzalo, mira, siempre el factor de, siempre que tú nos molestas y las trujillanas, ¿para cuándo, no? El desarrollo de la literatura hecha por mujeres ha ido recién ahora en creciendo, ¿no? Porque muy poco se tiene de conocimiento anterior de las escritoras. Por ahí en la poesía está Nelly Fonseca, por ahí en narrativa, ¿a quién podríamos nombrar? Es muy poco el trabajo de las escritoras, no sé si el trabajo muy poco difundido el trabajo de las autoras de la región. Recién ahora con las autoras nuevas por ahí están que se abren puertas. Y eso es muy bueno también. sí, hay esperemos que pudiera salir pues alguna antología, algún trabajo narrativo o algo de escritoras, ¿no? Sería muy bacán poder encontrar esas voces. Yo, en narrativa pues está Eliana del Campo, ¿no? De las últimas, ¿no? De las que escriben estos cuentos, ¿no? Eh, luego me interesa mucho lo que hace la poesía un poco trujillana millennial, ¿no? El caso de Renato Castillo, ¿no? Lo que publicó con Ya, Garnipluvio. claro, Él es de Chimbote, pero también ha movido de escena por acá, ha tenido hasta su banda de rock, ¿no? La claro, FU, claro, ¿no? claro. Está la FU, la gente de la FU, alguien tapa la FU, eh, Rey Paz, con toda su armonía musical de las esferas, progresión armónica, ¿no? En el caso de James Quiroz, que ganó pues, el Copé también, quedó Copé de Plata, con Los Bosques de Infinita Música, y que creo que tú le publicaste un poemario, ¿no? ¿Ese lo publicaron ustedes con Oren? No, este lo publicó en Lima Convivir sin enterarse y Ya, el que publicamos nosotros fue La noche que has de evitar. ya, claro. La noche que has de evitar. Él Ese también publicamos con nosotros. está ahí. Bueno, lo que hace después Joe Guzmán, ¿no? El de Venir en el Incierto, lo que ha hecho, Claro. me gusta, de los últimos me hacía también trabajo de Eduardo Saldaña, él tiene su antología de poetas Sí, post sí, sí. noventas, ¿no? Lo Bueno, que hace Eduardo, desde el ONT, obviamente de los poetas de la UPAO me hacía lo que hace Eric Fiestas, Eric Pari, sí. que tú le También, publicaste también. creo que una plaqueta, él tiene, No, salió dentro de la catástasis. salió dentro de Catástasis, pero Sí, lo que hace Eric Fiestas escribe unos poemas río, pues, ¿no? Unos poemas larguísimos. sí. Él es Fue más ingeniero integral. mecatrónico, creo, ¿no? Ujú. Me parece muy bacano la chamba de esto. Después está lo que hace Víctor López González, creo que los he entrevistado también, ¿no? Claro, sí, sí. Hace un Víctor par López. lo que hace Giancarlo, ¿no? Con el óvulo de La Vincent, ¿no? historia. Que le hicieron con Ray Paz. Claro, ahí está el libro. Eh, entonces hay muy buena chamba. Claro, Las últimas claro. generaciones tienen muy buena chamba en poesía también, ¿no?
poco para concluir con eso, ¿no? Que existen todavía los escritores, o sea, los escritores de la libertad, los escritores Sí, trujillanos, hay muy buen trabajo, hay publicaciones, pero creo que en la educación y en los colegios deberían invitarlos más, o sea, debería ser clases más vivenciales. Ahora que está con el tema de Internet, se puede hacer por Zoom, quizás, ¿no? Por ahí claro. conectar con algún escritor, con algún autor, poesía. O sea, tanto tú, Oscar, como yo, como David, como cualquiera de los que somos profesores y también escritores, conocemos un poco esta problemática, ¿no? Ahora, más que nunca, tenemos que se nos ha caído el siglo XXI de arranque, ¿no? Nos ha entrado De con todo, golpe, con toda. de golpe, ¿no? Entonces, tenemos que estar un poco Sí, sí, acostumbrados sí. a eso. No sé, ¿qué opinas, Oscar, de esto? De esta Nos ha breve... agarrado, ¿Ah? no, nos ha agarrado este año comenzando con ganas, ¿ah? Nos ha agarrado así como diciendo, si pasas de esta, el siglo XXI es tuyo, compadre, así directamente. Pero es un aliciente, es un aliciente para poder seguir creando. Y mira, estos espacios virtuales nos ayudan a poder utilizar, para poder unirnos en estos tiempos de pandemia. Gonzalo nos ha dado un panorama interesante, citando a una buena cantidad de autores que podríamos revisar en estos meses, en ese tiempo que tenemos incluso hasta libre. Voy a darme el tiempo de colocar los nombres de los autores que has mencionado para hacer una suerte de lista de autores regionales y tal vez incluir algunos más para que los docentes, publicar esta lista en alguna página para que los docentes de comunicación de Trujillo, que quieran conocer un poquito más de lo que has mencionado, del panorama que nos has brindado, puedan acceder a ello y saber, ¿no? Porque a veces solamente nos quedamos tal vez con la idea de que se dijo y, tal vez, y no tenemos el elemento real. Yo darme el tiempito de escribir los autores que tú has mencionado, Gonza, para poder compartirlos con los docentes. Ha sido ha sido una buena charla, un buen panorama el que nos brindas. Ha sido una charla así, no ha sido la charla paradigmática o esquematizada que se da siempre en los lugares, en los congresos y demás, pero nos ha ayudado un montón para conocer lo que se viene haciendo en la ciudad. Yo espero que, claro, bueno, espero que esto haya servido un poco para los profes, ¿no? Para poder mostrar que acá en Trujillo todavía se sigue escribiendo y, y que principalmente la mayoría de nosotros estamos como metidos en este mundo, ¿no? A ver Claro, si funciona el Internet y las redes para poder difundirnos más, para poder leernos más. Es una forma de revalorar esto, ¿no? Eh, no solo son una pegada, son muchas pegadas, son muchos estilos o los que sea, recurren, ¿no? Eh, y creo que ya depende también mucho de los profes el poder visualizarlo. Weón, debería haber visto haber puesto el live desde la pantalla desde la pantalla de mi laptop. Ya entendí a lo que me ibas, ¿no? Por el celular sí se veía normal, pero creo que en la laptop se me ha visto la mitad de la cara nomás. sí, yo te decía, levanta para que Pero te tenía vea. que haberlo visto desde el laptop. Son cosas que pasan. Lo importante es el mensaje, lo importante es lo que se ha Sí, dicho, principalmente, ujú, ¿no? Que quede un poco ahí sentado. Saludo mucho estas conexiones que estás haciendo, Oscar, las sigo. Me interesa mucho que hayan, y esperemos que las diferentes editoriales que hay en Trujillo se comiencen obviamente a hacer más lives también, para escuchar a los diferentes sí, autores, escuchar lo que tienen que exacto. decir. Vamos a tener el viernes, mañana vamos a Mañana. presentar Sí, el sí, justo libro iba a mencionar ello. vamos a presentar desde Trotamundos el libro de Silvana Reyes Vasallo, este de acá. Le hago el cherry de una vez para que no me Dale, dale, peguen. dale. Vamos a presentar este libro, el Anafac, que es una novela breve adolescente, que también estaría en esa pegada de adolescentes que hemos estado hablando,
eh, y creo que es muy importante que podamos leer también a las voces escritas desde las mujeres, ¿no? Las voces de las mujeres en Exacto. sí, ¿no? Que también se publican en la libertad. Y que personajes que hablen desde esa psicología también, desde esos puntos de vista, ¿no? Siempre hay mucho machirulo, mucho calzoncillo en la literatura provinciana acá de Trujillo, ¿no? Entonces, eh, vamos mañana a presentarla eh, desde el fanpage de Trotamundos, la gente que quiera sumarse, vamos a estar con David Salvatierra, con Mauricio Málaga, conmigo, con Silvana, desde Chiclayo, que ella va a comentar su libro, ¿no? Va a comentar su obra, su nueva novela, su nuevo libro que justo por eso la pandemia se truncó, ¿no? La presentación. Y mañana también para la gente que esté por ahí, la gente que le guste el horror y toda esa mierda, vamos a estar en Cthulhu también, live, en Editorial Cthulhu, vamos a hablar con el escritor Pablo Espinosa Bardi, ¿no? El brother de Chile, autorazo, ¿ah? Tú me presentaste ese Autorazo. libro, ¿te acuerdas? El Infectario, Infectario. librazo, Claro, tú me lo librazo. pasaste, ¿no? Tú estuviste en Tea Party, creo que él estuvo también en esa Sí, antología sí, ahí sí. de ahorita, ¿no? Por ahí Eh, estuvimos allá, en entonces, Arica y Tacna. creo que va un poco por ahí, que todo se está difundiendo y tenemos que explicarnos. Cuando nos hemos mandado 2 horas, Aprovechar. weón, hablando, weón. ¿Qué fue? Qué fuerte. Parecemos clase así de. No, una conversa de brothers, pues eso es lo importante. Y hemos dejado que las cosas fluyan. Y han fluido bien, es lo interesante, hemos dejado que las cosas fluyan bien. Bueno, Gonza, ha Ya sido empezó. un gustazo poder compartir en esta oportunidad esta charla contigo, darnos este panorama de la literatura que se está haciendo en la ciudad de Trujillo para todos nuestros amigos, para los docentes que quieran conocer también de ello. Y nada, tu despedida, Gonza, en esta cuarta edición de Un Jueves en la Libertad. Nada, que se consigan peces. ¿Dónde chucha está? Ah, ya. Que la gente que quiera descargar, aquí está el Caleta, lo pueden descargar por Lectu, ya saben. Y también el Paz Vamos a está en dejar Lectu, también. ¿no? Si alguien quiere un poco conocer lo que escribo y todo eso, por ahí lo pueden ver. Y el Cuentos de Marzo también está por Amazon. Así que ahí si alguien quiere, Vamos a quiere poner los divertirse un links rato, de descarga. claro, cagarse de risa un rato en medio de toda esta mierda que está pasando, obviamente ahí pueden leer a los, ¿no? Ya, pues, Dale, Gonza, ya, pues, chévere, gracias, Gonzalo. Muy agradecido a toda la gente también. La próxima semana, día jueves, también a las 6 de la tarde, los esperamos. Ojalá que ya esté mejor de la nariz, porque estaba con un resfriado terrible en esos días. No es este COVID, por si acaso, pero ahí aguanta, estamos. aguanta, Oscar, aguanta. No pasa nada. Gracias, Gonzalo, por tu tiempo. Gracias a toda la gente que nos está viendo y nos vemos hasta el próximo jueves. Chao. Ya, chao, chao. Nos vemos.